Bienvenidos una vez más a una clase en directo. Hoy vamos a hacer un jabón de coco saponificado. Como es un jabón de cuerpo, que también lo pueden utilizar para manos en proceso en frío, vamos a introducir lo que es la esponja de lufa, que sirve también como para masajear. Esta es la esponja que vamos a utilizar y les voy a enseñar cómo la vamos a tener que cortar para hacerlo. Bueno, como ya les había comentado, vamos a hacer un jabón saponificado en proceso en frío. Es muy importante tomar las medidas extremas de seguridad para hacer lo que es la mezcla entre agua o líquidos, porque vamos a usar leche de coco, y lo que es la sosa cáustica o soda cáustica, que la pueden encontrar en el supermercado o en ferreterías. Esto es algo totalmente alcalino, así que tienen que tener muchísimo cuidado a la hora de manipularla. ¿Qué van a necesitar? Solamente a la hora de manipularla, mascarillas, que pueden ser inclusive las mascarillas de pintor, gafas, que también pueden ser las gafas de ustedes, pero protección para los ojos, y guantes, que pueden ser estos o guantes hasta de lavar los platos, pero tienen que estar súper protegidos. Aquí en Canarias estamos con una ola de calor inmensa, pero lo ideal sería también tener todo el cuerpo cubierto porque pueden haber gotitas que salpiquen y es altamente corrosivo. ¿Qué podrían aplicar como en caso de que tuvieran algún contacto con la solución cáustica? El vinagre. El vinagre automáticamente, cuando ustedes lo aplican, va a frenar un poquito la irritación. Así que muchísimo cuidado siempre que manipulen lo que es soda cáustica y preparen la solución alcalina, tengan vinagre, puede ser de manzana o vinagre de vino, no hay ningún problema. Aquí ya Mirna está presente y Karen también. Un saludo muy, muy grande para todos. La semana que viene voy a hacer el jueves, aproximadamente 6:30, como hoy, un directo para miembros. Así que Mirna, luego que esté pendiente en el tablón de la comunidad, que yo voy a poner un cartelito y ustedes me van a decir qué jabones son los que necesitan para vender para sus clientes. Así nosotros podemos hacer la formulación y yo se los hago en directo, pero va a ser solamente para miembros ese directo la semana que viene. Ahí Josefa. Hola, Josefa. Pues lo que yo estaba comentando, vamos a utilizar para el proceso en frío, este es un jabón para cuerpo, no suele utilizarse a nivel facial. Es un jabón duro, muy duro, suele enfriar o solidificar bastante rápido, aproximadamente pueden necesitar 6 horas, 7 horas. Por eso lo voy a hacer en moldes individuales, para no tener que estar pendiente, si hiciéramos un pan, a cortarlo, porque si ustedes lo hacen en pan, luego va a ser muy difícil cortarlo si se pasan del tiempo. Así que cuando hagan jabones de coco, lo ideal es hacerlo en moldecitos individuales. A ver qué me están poniendo. Mirna, claro que sí, dice. Y Jenny también... Jenny también, pues ya está avisada. Así que bueno, cuando ustedes ya en el tablón de la comunidad me lo pongan, yo ya organizo las fórmulas y el jueves que viene hacemos el directo. Les quería comentar, una de las cosas fundamentales en el proceso de saponificación es que entiendan de que es algo milenario, prácticamente desde el origen del inicio del fuego. Cuando las personas empezaban a hervir carne, a cocinar, se mezclaba lo que es grasas con el agua y eso empezaba, y junto con la ceniza del fuego, empezaba a producirse lo que es el principio del proceso de la saponificación. Luego, con el paso de los años, esa técnica se fue perfeccionando hasta que los sirios la rescataron, porque hacer jabón es desde muchísimo antes de los egipcios. Los egipcios ya tienen registrado en papiros fórmulas para hacer jabón. O sea que lo que nosotros estamos haciendo es algo muy ancestro, lo estamos llevando a la época moderna y haciendo formas y diseños modernos, pero el proceso de saponificación es algo muy antiguo. Una de las cosas que los sirios hicieron es el famoso jabón de Alepo. Yo lo tengo aquí
Lleva aproximadamente un año de curado. Yo lo hice en octubre. Todavía no he hecho el video porque quiero mostrarles el proceso. Este es el jabón de Alepo, en donde lo hice con aceite de oliva y también maceré hojas de laurel para hacerlo. Este es el origen del proceso de saponificación. Ellos lo hacían con otras técnicas, posiblemente con cenizas, pero la fórmula base llevada a la época moderna, pues quedaría un jabón de Alepo prácticamente así. Luego, a lo largo de la historia, cuando empezaron los alquimistas y los artesanos a crear jabones mucho más bonitos, pero ellos los hacían con grasa, entonces tenían olores muy fuertes y bastante feos. Lo solían hacer para las cortes, para las reinas, y era un artículo muy de lujo. Hasta que en Francia empezaron, porque en Alepo ellos empezaron a macerar laureles y hojas y hierbas justamente para mejorar ese olor a cebo, a tratar de purificarlo haciendo ese tipo de maceraciones para que fuera perdiendo ese olor tan fuerte y quedara un olor más herbal. Hasta que llegaron los franceses y empezaron a agregar esos aceites esenciales y a perfeccionar esas técnicas y agregarles aroma, y surgió también el jabón de Marsella. Yo cuando les muestre el video del jabón de Alepo les voy a contar la historia un poquito más extensa, más profunda, pero básicamente es eso. Lo que nosotros estamos haciendo es algo prácticamente desde el principio del fuego, no de la humanidad. Pero cuando empezó a surgir el fuego con la mezcla de grasas, agua y ceniza, empezaron a crearse, ellos empezaron a ver de que esa mezcla podía limpiar mucho mejor que el agua sola. Por eso es que crearon los jabones, empezaron a surgir piezas y barras rústicas en bruto como para lavar ropa y utensilios. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, porque luego con la revolución industrial y todos los procesos se fueron perfeccionando y ya no utilizamos ceniza, sino que empezamos a utilizar soda cáustica. Lo que nosotros vamos a hacer es eso, utilizar soda cáustica, y vamos a utilizar agua destilada, que yo no la tengo aquí, porque voy a sustituir en mi fórmula el agua destilada por leche de coco y la tengo en el freezer. Porque la leche de coco y el aceite de coco, que se los voy a mostrar, que lo compro en el supermercado, van a elevar muchísimo la temperatura. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir la temperatura del proceso de saponificación? Congelando o enfriando nuestros líquidos. En este caso va a ser leche, y en otro caso, en otra fórmula, puede ser agua o puede ser té. Voy a ver qué es lo que me ponen. Karen, ahora yo le contesto. Y Verónica también, buen día. Entonces, así es como nosotros vamos a hacer. Tenemos que hacer la solución de soda y le voy a traer la leche, que la tengo enfriándose. La leche también la compré en el supermercado. Todo esto, para los que me siguen de España, se consigue en Mercadona. Les voy a subir el aceite, ahí lo ven bien. Este lo compré en Mercadona, esto lo vende Mercadona, pero lo compré en Aldi, y este también lo vende Mercadona. No sé los precios exactamente. Yo cuando lo compré, que suelo comprar varios, el kilo solía costar 3,50. Puede ser que salga 3,50, 4. En Mercadona estaba mucho más económico que en el Aldi, y 400 gramos alrededor de 4 euros, 4 euros y algo. Y esto costó 1 euro y algo. O sea que si empiezan a sumar el costo, nos van a salir por lo menos 6 o 7 jabones para que vean que son rentables. ¿Qué le vamos a añadir para que sea más cremoso? Y es totalmente opcional. Un poquito es aproximadamente, yo tengo aquí una cucharadita y media o una cucharadita y un cuarto de leche de coco en polvo. Si no tienen leche de coco en polvo, agregan un poquito más de esta. Pero la leche en polvo no me va a seguir dando humedad. Toda la humedad que se incorpore en el jabón
tiene que evaporarse. Entonces, para que evapore más rápido, elegí leche en polvo. Si queremos, y también es totalmente opcional, si queremos hacer algo un poquito más exfoliante, pueden poner coco rallado. Es opcional. Y una de las cosas que yo voy a poner va a ser arcilla blanca. La arcilla blanca, que también es opcional, me va a dar mucha más cremosidad. Por eso les digo que este jabón de coco va a ser ultra cremoso. No voy a poner agua, voy a poner leche de coco, voy a completar con leche de coco y le voy a poner arcilla blanca, que es la más suave de todas las arcillas. Porque el jabón de coco, por excelencia, es ultra limpiador. Significa que es apto para pieles grasas, con mucha tendencia a ensuciarse, porque va a sacar toda la grasitud. Y, bueno, para pieles normales a mixtas, no para pieles delicadas. No es recomendable el aceite de coco por su poder súper limpiador para las pieles delicadas o con rosácea o con problemas. Tampoco lo recomiendo para rostro, aunque hay personas, y yo por ejemplo, lo usamos para rostro y tengo estas versiones un poquito más pequeñas que sirven también para mano, pero eso es opcional. El aceite de coco, por lo general, por su potente poder de limpieza, no se recomienda para rostro. Pero bueno, eso depende, ustedes lo prueban, pueden hacer una pruebita de parche y ya pueden ver si le funciona o no. Voy a ver si hay algún comentario. Bueno, de momento no. Voy a empezarles a explicar con respecto a la fragancia y les voy a explicar también todos los utensilios que vamos a necesitar. Yo traje varias cosas, pero seguramente necesitemos muy poquito. Hacer jabón es algo muy sencillo. Las fragancias las tenemos que añadir muy a último momento. Prácticamente no podemos usar la batidora de inmersión al agregar la fragancia porque va a acelerarnos la traza y tenemos muchísimas probabilidades de que toda nuestra preparación quede en el tarrito. Yo les traigo aquí para mostrarles. Una vez nosotros hagamos la preparación, la tengamos bastante líquida porque esto endurece rapidísimo. Es un reto hacerlo en directo y ponerle fragancia. Y a su vez una fragancia que es la primera vez que la voy a usar. Por lo general, yo ya sé que las fragancias de coco aceleran rapidísimo. Así que lo que tenemos que hacer es trabajar muy rápido. Por eso les voy explicando ahora. A ver qué me pusieron. Claudia, un besito. Yo luego les leo todos los comentarios y les cuento, pero para hacer el jabón, porque este jabón es bastante delicado, para que lo entiendan, porque igual cuando queda el video, van a mirar el principio y el resto no. Principal, medidas de seguridad. Pueden sentir ruidos de afuera porque tienen que trabajar o en el exterior o en un lugar bien ventilado. Yo tengo ventanas y tengo un ventilador porque va a largar, va a salir vapores de nuestra mezcla. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado. Una de las cosas que me olvidé, y ahora cuando gire la cámara traigo, es el termómetro. Tenemos que tomar las temperaturas. Aunque yo a ojo ya sé, porque yo uso todo congelado y llevo todo a que esté muy frío, hay que medir las temperaturas, especialmente ustedes si van a aprender para que sepan en qué momentos se suele saponificar, porque es química lo que vamos a hacer. Así que bueno, ¿qué vamos a usar? Antiguamente ellos no tenían esto, ellos lo hacían con un palo. Yo no recomiendo nada de madera porque esto, al ser tan alcalino y tan cáustico, la madera puede largar astillas. Y pasa, yo empecé haciendo con cucharas de madera y en un día o en 2 días noto que empiezan a salir astillas. Esas astillas pueden ir al jabón. Así que muchísimo cuidado. Utilicen siempre. Pueden utilizar este tipo de metal y pueden utilizar silicona. También los recipientes que pueden utilizar resistentes al calor. Trabajando con leches, tés o agua congelada, la temperatura no se va a subir demasiado.
Si ustedes trabajan con agua normal del tiempo, puede alcanzar unas temperaturas muy altas. Otra cosa importante, esto, al ser cáustico, tienen que tener muchísimo cuidado, porque en química el orden cambia por completo la reacción que va a dar. Yo cuando peso mi soda cáustica, como es algo y no quiero que se me entrevere con nada, utilizo la parte de abajo de un recipiente. Lo corto y sé que aquí siempre voy a pesar la soda cáustica. Yo con esto no voy a tomar agua, ni con esto voy a hacer ninguna otra cosa. Solamente lo tengo para pesar mi soda cáustica. Entonces, una vez la pese, yo la tengo aquí. También como ayuda a memoria, sé que toda la leche o todo el agua que yo pongo aquí no me va a entrar aquí. Entonces, cuando yo voy a hacer el proceso y aquí tengo el líquido, mi soda va a caer. Porque si ustedes utilizan estos recipientes, se pueden confundir, pueden estar distraídos, pueden estar hablando con otra persona y pueden hacer la mezcla al revés. Cuando yo tengo mi líquido y vierto la soda cáustica, aquí prácticamente no va a haber un gran cambio. Va a elevarse la temperatura y puede haber un cambio de color, especialmente si trabajamos con leches. Eso es normal, ahora lo vamos a ver. Pero si yo lo hago al revés, si yo pongo mi líquido en mi recipiente de la soda cáustica, voy a hacer un efecto volcán. El efecto volcán depende de las cantidades, tanto de agua como de soda cáustica, puede elevarse demasiado, lo que va a significar que se derrame en la mesa. Por eso es necesario cubrirse el cuerpo, porque si se derrama en la mesa, luego cae a las piernas, la ropa por poco es una protección. Así que mucho cuidado cuando ustedes van a mezclar o a separar su soda cáustica, utilicen recipientes pequeños para que sepan, por lógica, todo lo que yo tengo aquí, aquí no entra. O sea, nunca voy a poder hacerlo al revés. Si ustedes utilizan uno grande, y por ejemplo este, pueden decir, bueno, ¿en dónde lo pongo? Pero si ustedes se acostumbran a que siempre la soda va en el recipiente de la soda, aquí no va a entrar. Es muy probable que todo lo que yo tenga aquí no me entre. Entonces, por lógica, lo pequeño lo voy a poner en el grande. Eso es fundamental y tiene que quedar muy claro. Cualquier gotita que entre en los ojos, depende de la lesión y de la herida, pero pueden quedar ciegos. O sea, tienen que saber los riesgos. Las personas con dificultades respiratorias, asmáticos, tampoco es recomendable que hagan este tipo de jabón. Es mucho mejor que trabajen con el jabón de glicerina. El jabón de glicerina también ha pasado este proceso. Lo que pasa es que ustedes ya lo compran saponificado. Una persona o un químico o un laboratorio ya lo hizo y ustedes lo cortan en cubitos, lo funden, lo perfuman, lo moldean, lo colorean y lo venden. Este es el proceso en frío, en completo, empezando desde ingredientes básicos hasta terminar con un jabón, que el que vamos a hacer es este. Este tiene bastante tiempo, suele ser bastante blanco, no sé si se nota, ya tiene tiempo. Les voy a hablar acerca de la esponja de lufa, que es lo que les vamos a poner. No sé si han visto en el otro canal, tengo que editar el video este del kit de regalo. Al final le puse la esponja de Konjac. Esa esponja es excelente para limpiar el rostro. Me van a preguntar, inclusive yo también tenía curiosidad, si se puede poner en un jabón. No se puede poner en un jabón porque esto es una planta, esta esponjita es una planta asiática que es muy curiosa porque cuando la flor florece tiene un olor tan horrible, le suelen decir planta cadáver, porque tiene un olor tan fétido para atraer polinizadores. Y bueno,
la raíz de esa planta es lo que ellos la transforman en polvo, la muelen, la añadan con agua para que quede como una gelatina y en los moldes con otros aditivos, como por ejemplo arcilla verde, carbón activo, árbol de té, van a hacer esas esponjas. Esas esponjas básicamente son planta molida. Si nosotros la ponemos tanto en este jabón como en uno de glicerina, se puede pudrir. O sea, de que todo eso orgánico se va a echar a perder. Así que no pueden utilizar esta esponja. Pero sí pueden utilizar esta, que es la lufa. Eso también es vegetal, pero es mucho más resistente. Es como una madera. Cuando ustedes la cortan y cuando la introducen, yo no la puse entera, yo solo puse un trocito como este. Más que nada es decorativo y cuando lo usan de este lado, pues va a ser un pequeño masaje. Esta es mucho más agresiva, por ejemplo, como es un jabón limpiador por excelencia para las espaldas o para todo ese tipo de zonas, o para manos, por ejemplo, de mecánicos, donde tienen mucha más grasitud, porque este jabón es limpiador por excelencia. Entonces, estas lufas, yo las tengo cortadas, pero suelen ser bastante largas. Las pueden comprar en tiendas de cosmética o las pueden comprar en AliExpress. Yo estas las compré en AliExpress, vienen con el cordoncito, son más largas, creo que cada una son 3 euros, pero si ustedes las cortan, yo tengo dos, y aquí sacan muchas, entonces lo tienen decorativo, pueden poner un poco más, pero yo pongo poco. Y de este lado, el molde, también lo compré en AliExpress, es masajeador, es estupendo. Voy a hacer unos jabones que mi hija me pidió de centella asiática y también voy a usar estos moldes porque son muy buenos para hacer masajes. Voy a ver si hay. Hanna me pone, hola maestra, saludos desde México con mucho cariño. Es mi primera vez en sus clases. Un saludo, Hanna, un saludo. Y ahora voy a contestar a todos tranquilos. No sé si hoy terminaremos pronto o serán tan largos como las otras veces. Voy a hacer uno, pero quiero explicarles todo bien. Y no me puedo olvidar de las medidas de seguridad. Así que bueno, yo creo que ya les expliqué básicamente todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna vez hicieron este tipo de jabones con soda cáustica? A ver si me ponen. Me puso Gabriela. Hola, buenas tardes. Recién llegando del trabajo. Gabriela, es importante que yo le voy a decir a lo largo de todo el tiempo las medidas de seguridad. Por eso yo siempre les he sacado un poco el cuerpo a hacer estos jabones. Porque si yo me distraigo, por más experiencia que tenga, uno se quema. Una gota puede saltar. Yo estaba buscando, estamos en temperaturas de olas de calor. Ya empezó el verano hace 2, 3 días, pero es que es muchísimo calor. No tengo ninguna camisa ni nada para ponerme y cubrirme. Yo no me suelo mojar ni salpicar. Aparte vamos a hacer medio kilo. Es muy poquito para que ustedes vean el proceso. Pero lo ideal es cubiertos, pelo recogido, guantes sí, inclusive si los guantes, si los usan mucho y se llegan a romper, los tienen que cambiar porque eso sí es cáustico y a veces, bueno, se irrita mucho la piel. Yo les voy a ir indicando en qué momento es peligroso y luego, una vez esté la emulsión hecha, ya va a irritar, pero no va a ser tan cáustico. Fíjense en que esto es desatascador de cañerías. O sea, desatasca todo lo que es las cañerías. Es increíble el poder cáustico que tiene. Supongo comparado con ácido de batería. Así que tienen que tener mucho cuidado. A ver qué me ponen. Sí, una de las arcillas de rosa, pero me da miedo con la sosa cáustica. Nunca trabajé con soda cáustica, sé que es peligroso, es peligroso. Yo cuando mi hija era pequeña, les cuento esto y ya empezamos, es que tengo que traer la balanza y el termómetro. Cuando mi hija era pequeña, tendría 3, 4 años,
Yo tenía una vecina que hacía jabones, estaba justo debajo, yo vivía aquí mismo, pero justo debajo de este apartamento. Y ella hacía jabones y ella me decía que hacía jabones. Y ella me decía que vendía muchísimo. Y yo, como le compraba muchos juguetes a mi hija, yo siempre di clases de inglés y la tenía en un costado con juguetes y siempre le compraba y le vendía y compraba para que estuviera entretenida. Entonces yo vendía en eBay juguetes y ella vendía jabones. Entonces yo la veía que ella compraba y que vendía y todos los días, hasta que yo dije, yo quiero aprender a hacer jabones, porque yo decía, no puede ser que venda tantos jabones una persona. Y mi padre me decía, es peligroso, con la niña no puedes hacer jabones. Y yo los miraba así con los dientes largos en YouTube, como los hacían, y yo hacía velas y hacía bombas de baño, porque mi padre me decía, no puedes hacer eso con la niña. Y yo les digo lo mismo, con niños al lado, no. Tienen que estar tranquilas, no pueden haber mascotas, no pueden haber niños, porque ahora mismo no es problema. Cuando pesemos las cosas, tampoco es problema. Es cuando hacemos la combinación y esperamos a que enfríe. A veces tenemos que esperar mucho tiempo, puede ser media hora, por eso cuanto más frío pongamos nuestros líquidos, no va a elevar tanto la temperatura, pero tienen que esperar a que los aceites y los líquidos estén a temperaturas similares, porque si no, no se va a hacer jabón. Entonces, ese tiempo tienen que dejarlo lejos o tienen que dejarlo en un lugar donde los niños no lo toquen. Pueden pensar que es agua, pueden pensar si ustedes hacen de alguna fruta que es un zumo. Por eso siempre utilicen recipientes en donde digan, aquí no va a tomar nadie agua. ¿Entienden? Tampoco pongan latas ni nada, tiene que ser resistente al calor, porque igual esto hace reacción química. A ver qué es lo que me pone Jenny. Maestra, a manera de propiedades, ¿cuál es la diferencia de los saponificados en frío y los de glicerina? ¿Es más suave para el rostro los de glicerina? Sí. Los de glicerina son mucho más suaves. Los de glicerina pueden considerarse cosméticos. Estos jabones no son cosméticos, son jabones. Podemos enriquecerlos. Son mucho más hidratantes porque están hechos a base de aceites que los jabones de glicerina. Pero, por ejemplo, Mari Carmen me había preguntado si a estos jabones les podíamos poner niacinamida. No podemos poner niacinamida porque el pH que va a tener este jabón va a ser mucho más alto y a su vez las temperaturas en el proceso de elaboración van a ser mucho más altas y todo lo que pongamos de niacinamida o de vitamina C o de otras cosas lo vamos a perder. Por eso en la normativa de venta de jabones, este jabón en Europa sí, pero en Estados Unidos no está regulado. Esto es jabón, solamente es jabón. Tiene aceites, es mucho más hidratante que los de glicerina, pero los de glicerina, más que jabón, es cosmético. Y ahí ya tiene una regularización totalmente diferente. ¿Cuáles me gusta a mí? Estos para el cuerpo, porque tienen mucha más hidratación, mucho más aceites, suelen ser más grandes, y los otros para rostro. Yo todo lo de glicerina lo hago para rostro. Todo, porque para mí la glicerina, al ser mucho más suave, mucho más delicada, es para el rostro. Y estos, que pueden hacerlos de la forma que ustedes deseen. Yo tengo otros moldes para mostrarles de cualquier forma. Estos, su propiedad fundamental va a ser la hidratación. Podemos enriquecerlo con cosas, por eso hay muchos jabones que vienen hechos de naranja o que vienen hechos de zanahoria. Yo tengo hechos de aloe, tengo de hibiscos, en el canal tengo de zanahoria, tengo de miel, tengo de hibisco. Se le puede poner carbón activo que resiste la temperatura, pero hay muchas cosas que nosotros usamos en glicerina que no podemos usar en estos. A ver qué me pone Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Estoy presente y muy atenta. Quiero aprender a realizar estos jabones. Yo sé que Mari Carmen quiere hacer. Yo voy a empezar a hacer muchos jabones de estos. Yo ya tengo uno que se los voy a mostrar. Está aquí. Ya lo hice.
es de plátano y chocolate, que una señora me regaló cantidad de plátanos y claro, no me los comí todos. Y cuanto más maduro estén los plátanos, es perfecto para hacer jabón. Estoy editando el video, pero es importante que vieran hoy la explicación y cómo es y que me pregunten antes de que empiecen a salir los videos de saponificado, porque claro, si tienen dudas, yo no les puedo contestar. ¿Qué me ponen? Llegué tarde, no pasa nada. Y Angélica también. Bueno, y ahora voy a cambiar la cámara y vamos a empezar a hacerlos. Voy a el aceite, porque esto se está calentando, hace mucho calor aquí. El aceite de coco, si hace frío, se pone muy sólido. Es el mismo que este que está, no está del todo líquido, a pesar de que hace muchísimo calor aquí. Se pone totalmente transparente cuando hace mucho calor y ahora está más o menos. Y yo voy a trabajar con él así, no voy a calentarlo porque está líquido. Mucha gente, y yo voy a probar, a ver qué tal, pero no hoy, mucha gente no funde mantecas ni funde nada, pone todo junto porque nuestro líquido va a levantar temperaturas. Entonces dicen de que, bueno, es como que se funde todo normal. Yo no lo sé porque yo he tenido algunos jabones en donde he puesto trocitos de manteca y no se han fundido y luego las veo flotando. Entonces no sé qué tanto será verdad o no. Pero yo hoy voy a trabajar del tiempo para que baje mucho la temperatura. Más o menos para desmoldar puede ser unas 6 horas, 4 horas. Ustedes tienen que ver, aprietan un poquito y que esté firme, porque el jabón de coco endurece muy rápido. Si lo hacen más pequeño, igual en menos tiempo. Pero bueno, ustedes ya lo ven. Eso que traje todo y me olvidé de las dos cosas más importantes. Voy a cambiarles la cámara y les voy a poner para que copien la fórmula mientras que yo voy a buscar eso. Y ya van a ver, se hace muy rápido el jabón y estos realmente dan mucho más margen de ganancia. Yo sé que desde donde me miran los aceites son caros, aquí también son caros. Pero, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo, tampoco tengo calculadora, pero esto sale 4,50 y esto 3,50. Y luego lo otro sale 1,50, así que tenemos 4,50, 5, tenemos unos 9 euros de costo, supongamos 10 euros de costo. Estos jabones yo los suelo vender a 8,50 porque tienen la lufa y salen muchísimos. Hoy vamos a hacer medio kilo, seguramente salgan 6, así que imagínense, con un jabón les quitamos todos. Si hacemos 6 jabones, con que vendan uno, tienen 5 de ganancia. Por eso les digo, y si los hacen en kits que les ponen cualquier otra cosita, pues lo pueden meter mucho mejor. Se venden mucho mejor estos y la gente busca mucho más estos jabones que los de glicerina porque todavía no lo saben. Siguiendo con las diferencias, si uno mide el pH, este puede tener un pH de 8 aproximadamente o de 9, mientras que los de glicerina suelen tener un pH mucho más bajo. Hay una glicerina especial que es para bebé, en donde el pH está controlado y es mucho más bajo. Yo voy a ver si la consigo para hacer alguna línea de bebé, pero para que sepan y que busquen, hay glicerina para hacer jabones para bebé, entonces ustedes controlan el pH que va a tener el jabón. Voy a cambiarles y les voy a poner, aquí tengo la fórmula que la preparé bonita, las puse en español y en inglés. Se las arrimo aquí, no sé si la verán. Les voy a sacar, es que se me está mojando aquí la hoja del líquido. A ver si cambio la cámara, de esto que está mojado. A ver si cambio la cámara y se las pongo, a ver si no les refleja. Voy a cambiarla y ya vamos a empezar. A ver ahí si ven, tenemos que arreglarla. Me compré un trípode para la cámara. Esperen que ya sé que se dio vuelta. A ver ahí si lo ven. Yo creo que no se ve muy bien. Voy a ponerles esto mientras que voy a buscar, tengo que ir a buscar unas cositas. A ver ahí.
Yo creo que no lo van a ver. Bueno, y ahora se dice, me encanta, te veo desde México. Ah, pues Narayit, Hilda. A ver, ahí sí. Vamos a hacer unos jabones para las Navidades. Todo esto es para Navidad. Porque una de las cosas que me olvidé de comentarles es que hay que dejarlo curar más o menos de 4 a 8 semanas o a 6 semanas. Voy a tener que dejarlos ahí. A ver, esperen que... Ahí. A ver si pueden copiar. Yo ya vengo. Yo ya estoy aquí. A ver. Ahora les leo la fórmula. Le estoy pasando algo a la balanza porque quedó de glicerina sucia. Se las voy a leer. Se las voy a leer. Les puse esto. Bueno, es que se ve, no pensé que se fuera a ver tan poquito. Lo que vamos a poner es 490 gramos de aceite de coco. El aceite de coco lo voy a poner aquí y voy a reservar 10 gramos extra para agregarlos en la traza, porque también nosotros tenemos trucos para hacer el jabón. Lo que vamos a hacer es nuestra soda cáustica con nuestro líquido se va a introducir en el aceite, pero hay una parte que yo quiero que quede libre. Eso se llama sobreengrasado. Aquí ya va a estar calculado el sobreengrasado, pero como es un jabón muy limpiador, lo quiero a su vez que hidrate mucho más. Entonces voy a dejar 10 gramos aparte para ponerlo, que no necesariamente el sobreengrasado es de 10 gramos, porque este tiene un sobreengrasado entre 27 y 28, o sea que es mucho más. Mucho va a quedar suelto de aquí, pero aparte yo voy a ponerlo por separado. De soda cáustica o sosa cáustica, como se dice en España, voy a poner, que es este, 63 gramos. Y de leche de coco voy a poner 124 gramos de leche de coco. Luego, cuando yo tenga la traza, que es cuando la traza se le llama a la preparación. Después que nosotros ya hicimos, le voy a poner y todo esto es opcional. Le voy a poner coco rallado, se compra en el supermercado de cualquier marca, es el coco rallado. Le voy a poner 2/3 de cucharadita de coco rallado. 2/3 es, si tengo una cucharadita de té, y la divido entre 2 partes, o sea, un poco más de media cucharadita. Cuanto más pongan ustedes de coco, va a exfoliar más y puede rayar más, o sea que en jabonería poner menos es mejor. ¿Me escuchan bien? No se ve, pero eso es viejo. Es que, a ver si se ve así. Tal vez puedan sacar captura. A ver, aquí, ahí, de aceites. 490 de aceite de coco más 10 gramos en la traza. Vale. Es que tengo todo abierto. Por primero, hace calor y segundo, va a alargar vapores. Luego, la lejía. Lejía se le llama al agua. Aquí, en España, a la lejía se le dice al hipoclorito de sodio también. No es eso. Lejía se le llama a la soda cáustica con el agua o el líquido, que yo no voy a poner agua, voy a poner leche de coco. Y luego, a la traza, 2/3 de cucharadita de coco rallado fino, una cucharadita y un cuarto de leche de coco en polvo, es opcional,
y una cucharadita y un cuarto de kaolín, que es la arcilla blanca opcional. O arcilla blanca no, ustedes la pueden encontrar con el nombre kaolín o arcilla blanca, pero es lo mismo. Y de 10 a 15 gramos de fragancia de coco, también es opcional. Y importante, que la traza sea ligera. No podemos hacer una traza espesa porque no lo vamos a poder poner en el molde. ¿Ya copiaron? Se los voy a poner al revés ahora, porque aquí está en inglés, aunque sea un poquito, para que las personas que miran con subtítulo también lo puedan ver. Sería, a ver, ahí se ve mejor. Se escucha clarísimo, dice. 490 de aceite de coco más 10 que voy a reservar. Vamos a hacer medio kilo de aceite. 66 gramos de hidróxido de sodio, que es la sosa, 124 de leche de coco, 2 tercios de coco rallado, 2 tercios de cucharita de té, 1,25 de cucharita de té de leche en polvo de coco, 1,25 de cucharita de arcilla blanca kaolín y 10 a 15 gramos de aceite de coco. Muy bien. De todas maneras, luego este video queda y ustedes lo pueden ver. Les iba a decir algo y voy a sacarles esto y se me olvidó, pero ya me voy a acordar. Lo que les iba a decir. Esta fórmula está hecha para el aceite de coco. No pueden cambiarlo el aceite. ¿Por qué? Para cada aceite nosotros necesitamos determinados gramos de sosa cáustica. Si ustedes dicen, voy a poner otro aceite, no va a ser esto. Para eso existen las calculadoras de saponificación, que la que yo utilizo es Mendrulandia, pero no se las voy a mostrar con la calculadora hoy, porque el aceite de coco es la excepción de todas las calculadoras. Ustedes lo ponen en la calculadora y va a dar números rojos. Entonces, les quería explicar eso. Ya las próximas fórmulas les voy a explicar la calculadora de saponificación, cómo se utiliza, cómo pueden hacer ustedes sus propias fórmulas y saber que queden bien, pero justamente este no es el mejor ejemplo para la calculadora, porque si ponen estos valores van a ver que da mal el resultado. Pero créanme que el jabón es buenísimo. Así que bueno, voy a empezar pesando todo. Yo la tengo aquí. Primero, vamos a pesar. Voy a hacer un poquito de hueco y luego vamos a preparar la lufa. Ponemos en gramos. En este paso, por higiene, nos vamos a poner guantes, pero es solamente por higiene, no hay peligro. Yo les voy diciendo cuándo vamos a tener peligro. Y si ustedes manipulan correctamente, no pasa nada. Pero claro, tienen que estar tranquilos. Si tienen niños chiquititos o bebés o lo que sea, no se pueden distraer. En un recipiente que yo busqué todo transparente para que vean que es precioso el proceso de saponificación. Bueno, cuando se va mezclando la traza, porque el proceso va a aparecer en el molde. Tenemos que poner 490 gramos. Este tarrito tiene 400 gramos, 450. Así que lo voy a poner todo. Podemos ponerlo así para que no salpique. Si ustedes ponen la cuchara así, no va a salpicar tanto. Está nuevo, lo acabo de abrir. A ver si vienen los 450 gramos que dice. Yo creo que lo pesan con envase porque 410. Vamos a escurrirlo.
siempre pesen. Ya no tiene más. $416 y miren el tarro lo que dice. Bueno, 450 mililitros, 418. Está bien, porque aquí algo queda siempre en las paredes. Tenemos que poner un poquito más, que yo tengo otro. 416 tenemos. Si quisieran dividir, dice, cuando dices aceite de coco, ¿es aroma, verdad? No. Cuando digo aceite de coco, es aceite de coco. Este es aceite de coco, lo venden en el supermercado. 416 y necesitamos 490. Ahora lo tengo más complicado. A ver. Es importante que sea exacto. $490. Y aparte, voy a poner aquí que tengo un trapito. Aquí tenemos 490. Aparte voy a poner 10 gramos. A ver dónde los dejé. Había traído unos de cristal, pero bueno, ponemos la tara y voy a poner 10 gramos. Voy a ponerlo ya con la cucharita. Si se pasan, lo tienen que sacar. No se pueden pasar. 10 gramos exacto. Aquí tenemos los 10 gramos. Vale, esto lo voy a sacar. Cuando digo aceite de coco, es el aceite de coco. Como cuando uno dice aceite de oliva. Hay diferentes variedades de aceite. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tallow, es el sebo, es la grasa. Cuando hablo de aceite de coco, es esto. Lo suelen vender para cocinar. Aceite de coco. Se suele usar mucho para el pelo también. Es buenísimo para el pelo. Aceite de coco. Es aceite. Lo que es muy graso, a mi entender, mucha gente dice que es buenísimo para comer. A mí no me gusta, me parece que es muy graso. Fíjense de que tiene, aquí lo dice, tiene 900 calorías en 100 gramos. Es muchísimo. Hola, Adriana. Vale, ya lo tenemos. Ahora sí viene la parte importante. Yo me pongo mascarilla, me la voy a poner a último momento, porque tenemos que pesar, y también gafas. Pueden usar estas gafas. Yo tengo las gafas normales, las de ver que también sirven. Porque ahora mismo me pongo mascarilla, porque puede volar, son grajeas. En algunos países venden líquida, no sé si será la misma proporción, yo no la conozco, nunca la vi. Así que tendrían que ver exactamente. Esta es en grajeas y una de las cosas más importantes para que quede bien, para que a todos nos quede igual, este es al 99%. Déjenme ver aquí, 98%. A ver si se los puedo mostrar, si lo pueden ver. Les voy a señalar. Ven aquí que dice, a ver si, aquí, hidróxido de sodio, hay 98%. Porque hay hidróxidos, ahí lo ven mejor. Eso es lo que ustedes tienen que mirar. Eso es lo que ustedes tienen que mirar a la hora de hacer el proceso del jabón.
Si el hidróxido de sodio no es el 98, es mucho menos, no va a quedar bien el jabón, porque estas fórmulas están hechas para el 98 o 99, no hay problema. Pero si es menos, no, es lo que tienen que mirar. Es muy fácil, Adriana, muy fácil. Ahora mismo necesitamos 66 gramos de sosa cáustica. Yo me voy a poner la mascarilla solamente para pesarla y lo que voy a hacer, luego me la saco y sigo hablando, porque pueden volar partículas. A ver si les muestro, no sé si se ve por dentro cómo es, pero es así. Así es la soda cáustica. Por lo general, este paso no es muy peligroso, pero ya que nos vamos a cuidar, nos ponemos la mascarilla por si vuela algo. Así que voy a pesar 66 gramos. Ponemos ya me saco la mascarilla, la tapo, yo lo que hago siempre la alejo de todo y la voy a reservar. Ahora vamos a pesar. Esto lo dejamos aquí lejos. De momento no va a alargar ningún vapor, es cuando hagamos la mezcla. Voy a poner aquí el aceite de coco y aquí voy a hacer el proceso en donde se va a transformar la lejía. Voy a necesitar 124 gramos de leche de coco. Fíjense en que la leche de coco yo la saqué, yo la tenía en el freezer, pero la puse una horita antes, más o menos. Algunas personas las ponen en cubetera. Yo no las puse en cubetera. Yo siempre tengo el agua destilada en la nevera, en la heladera. Esto está muy frío. La leche de coco tiene crema, por eso les digo, si quieren apartar y poner leche de coco, ponen la parte de la crema. A ver si me pueden ver. Aquí. La leche de coco tiene crema. Esta es la cremosidad. Pueden utilizar, que vamos a necesitar una cucharadita de leche, una cucharadita y un cuarto, que sería, la dejan rasa, una cucharadita y un poquito más. Así la dejan para agregar a la traza, y estoy moviendo, o que la pueden poner aquí con el aceite que teníamos reservado, o pueden agregar la leche de coco en polvo. La leche de coco en polvo está totalmente deshidratada, no me va a dar tanta humedad, así que yo voy a poner la otra. Pero ustedes pueden poner esta. Cuando nosotros empezamos a revolver, van a ver que hay un líquido. Por eso les digo, la crema y el líquido. Cuando yo fui al supermercado, yo vi que vendían leche de coco, esta normal, y una que es light, con menos grasa. Yo compré la normal, la con menos grasa para hacer algún batido o algo, pero para el jabón con mucha grasa. Cuanta más grasa, más hidratación. Así que lo que voy a hacer ahora es poner 124 gramos de leche de coco. Voy a ponerlas aquí. Ustedes no ven la balanza, pero no se preocupen que yo les voy diciendo. Si pesamos mal, no va a quedar el jabón bien. Así que hay que poner 124 gramos. A ver. 124 gramos. Esto lo voy a poner aquí, no hay problema. Y ya lo tenemos. Ya tenemos todo listo. Nuestro jabón se va a hacer con estas tres cosas. Ya no voy a necesitar la balanza. El jabón, básicamente, podemos enriquecerlo con más cosas, pero son estas tres cosas.
Cuando yo haga el proceso ya van a ver que la temperatura que levante la va a cortar, pero no se preocupen porque no vamos a perder las propiedades como está bastante fría, casi congelada, por eso está tan cremosa. Si no van a ver que tiene un líquido. Voy a 13 grados, 13 grados. Me voy a poner, ya tengo las gafas, tengo los guantes, me voy a poner la mascarilla y voy a mezclarla. Vamos a tomar la temperatura y nos apuramos para que vean que realmente levanta la temperatura, pero no tanto, porque está muy fría. Voy revolviendo. Y no la he hecho toda junta, voy de a poquito. Fíjense, si yo la tenía bastante fría, bastante espesita, porque ya se está haciendo líquido, ya no está tan cremosa. Esta parte sí empieza a desprender vapores. Cuando ustedes más fría la tengan, menos vapores van a salir. Fíjense en lo que yo les decía, que empieza a cambiar el color, ¿ven? Ya puse todo. Lo fui poniendo de a poquito. Ya no tenemos más. Ahora mismo sí es el punto en donde se levanta la temperatura. Vamos a todas las pelotitas de soda cáustica que se mojen. ¿Se acuerdan que eran 13 grados? Voy a poner aquí, a ver. $77. Si yo no la hubiera puesto de la nevera, súper fría, seguramente hubiera levantado 100 grados. No ha pasado nada. Si yo lo hubiera hecho al revés, sí pasa. Ya les digo, yo sigo con la mascarilla y lo que tenemos que hacer ahora es esperar que ambas temperaturas estén similares. 25. A ver si se ve, 25. Tienen que llegar a que estén similares. Lo que voy a hacer es sacarla, me saco la mascarilla y ya vamos preparando todo, porque cuando esté todo a temperaturas similares, este va aquí. Batimos y amoldamos. Bajamos, lo vamos revolviendo porque es importante que se disuelva, pero yo creo que levantó mucha más temperatura. Miren, sigue subiendo la temperatura, 83. La voy a poner afuera, el coco levanta mucha temperatura, por eso les digo, imagínense de que esto se vuelque, no solo es cáustico, sino que quema. Y yo creo que sigue levantando la temperatura muchísimo. Bueno, 81. A veces para enfriarla la ponen en un cubo con hielos, entonces la van enfriando. Yo lo que voy a hacer es sacarla para el patio, o sea, tenemos un balcón y que se quede ahí un ratito y luego la traemos. En este momento sí larga vapores. Voy a sacarla un segundo. Vale, ya está. Ya ahora nos sacamos las mascarillas. Yo no me saco los guantes porque vamos a seguir pesando cositas que queremos poner a último momento. Pero básicamente cuando eso esté a las temperaturas similares, ya podemos hacer el jabón. Voy a cerrar el coco. Vamos a pesar. Bueno, ya de pesar no tenemos más nada. Era 2/3 de coco rallado, lo vamos a poner aquí, porque como hay que hacer todo muy rápido, tenemos que tener todo pesado. No podemos estar dudando a la hora de moldar.
Voy a abrirlo. ¿Qué les parece? ¿Les parece muy difícil? Era de coco rallado, el que compran en el supermercado, 2/3, más o menos así. La mitad, un poquito más. Si ponen menos, no pasa nada. Lo que no pueden poner es una entera. Porque cuanto más pongan, fíjense que eso se lo ponemos en medio kilo. Luego de la leche de coco, era una cucharadita y 1/4. Este lo ponemos así para que se limpie. Una cucharadita y 1/4. Lo haces parecer fácil porque lo explicas de 10. Es muy fácil. Que lo hacían antes de los egipcios, ya lo hacían. Es muy fácil. Ellos, yo luego les voy a contar la historia bien, pero ahora podemos hablar un poquito más. Miren, aquí tenemos 1 y 1/4. Me parece fácil, lo voy a hacer sin miedo. El peligro es equivocarse cuando ponemos la sosa en el líquido. Si yo pongo líquidos en la sosa, sí es problema. Ni se les ocurra ver qué pasa, pero ya les digo, efecto volcán. Esa temperatura cae por la mesa. Si utilizan recipientes que no son aptos para el calor, se pueden fundir y cae por la mesa y la mesa cae a las piernas porque yo estoy sentada. Eso es el peligro, pero después no pasa nada. Luego, arcilla blanca kaolín. Todo esto se lo ponemos para enriquecerlos. También le vamos a poner 1 cucharadita y 1/4. Ahora voy a ver cómo está. Si no lo pongo un poquito en agua, sin contaminarse, pero lo pongo por debajo en agua. Una, no muy colmada. Y 1/4. Es apenas para que dé una cremosidad un poquito más, para que sea súper cremoso. Cuando nosotros hagamos, esto lo revolvemos, que tenemos el aceite, los 10 gramos de aceite, a ver ahí. Cuando nosotros mezclemos la lejía con nuestro aceite, la preparación que va a quedar, la emulsión que va a quedar, se llama traza. Pone que hago la explicación muy fácil. Cuando me callo es porque estoy mirando los comentarios. Es muy fácil. Ustedes cuando empiecen a hacer jabón, se van a dar cuenta que es muy fácil. Y en realidad, tienen que saber muy bien los aceites, manejar la calculadora de saponificación y conocer los aditivos. Ya saben mucho de la arcilla kaolín, ya saben mucho del carbón activo, de cantidad de cosas. Este jabón, por ejemplo, yo lo hice en mitad coco y mitad carbón activo. ¿Cómo lo puedo hacer? Agarro y cuando tengo mi preparación en un recipiente aparte, en vez de poner esto, pongo un poco de carbón activo. Entonces, echo parte de la traza, entonces voy a armar coco con carbón activo y ahí puedo hacer dibujos o lo que sea. Voy a mostrarles, porque como ahora sí tenemos tiempo, tiene que bajar la temperatura, tiene que bajar lo más que se pueda, porque luego va a subir otra vez cuando la mezcle con esto. Para hacer ese diseño tenemos que ver la lufa. Yo sigo con guantes, pero ahora ya no hay peligro. Se los voy a dejar aquí para que lo vean. Tenemos 2. Si tenemos aproximadamente 600 gramos, que es lo que nos va a quedar porque es medio kilo de jabón, más lo que le pusimos, son 600, casi 700. Vamos a ver cuánto pesa uno. Yo creo que pueden ser 150 gramos o 120. 114.
podemos hacerlo de 100 gramos y algo con esto. O sea que nos pueden salir 7 jabones fácil. Imagínense, menos de 10 euros nos ha costado hacer 7 jabones. Con que vendan uno y el resto es todo ganancia. La esponja esta parece muy dura. Esto se llama lufa. Es una esponja de lufa. Cuando se humedece, queda muy suavecita y muy blandita. Pero ahora mismo cuando estamos trabajando la vamos a notar muy dura. Se puede extender un poquito más. Es totalmente vegetal. Es de una planta. Esto creo que es el fruto que tiene la planta. Lo que voy a hacer es cortarla. La hago finita y la corto con una tijera. Entonces, aquí tengo, ¿ven? Ahí la voy armando. Aquí tengo 1, 2, 3. Vamos a sacar 7. 4. 5. Esto es como adorno también y bueno, sirve un poquito. Yo todas estas cosas las guardo porque también pueden hacer un jabón así, por ejemplo, como este, y le ponen un agujerito y lo cuelgan. Entonces, esto que vino con la esponja, yo lo guardo porque puede servir para otro jabón. Este es otro con la misma fórmula. Teníamos 1, 2, 5. Y este lo partimos al medio. Y tengo 7. Ya tenemos las lufas. Esto, cuidado, porque se puede ir al jabón. Entonces vamos a limpiar la mesa. Voy a sacarla y la sacudo. Y esto hace mucho menos lío que hacer el jabón de glicerina, porque hoy traje muchísimas menos cosas. Voy a sacudirlo para asegurarme un segundito. De todas maneras, yo no voy a poner los jabones aquí arriba, porque los tenemos que poner enmoldados. ¿Tienen algunas preguntas? ¿De cuánto tiempo se debe esperar para desmoldar y cuánto tiempo de curado para poderlos usar? Estos jabones no se envuelven una vez desmoldados. No. Algunas personas yo veo que los envuelven, pero yo les explico. Vamos a ver porque son estos moldes para que ustedes entiendan. Ahí se dio vuelta la cámara, a ver si me alejo y se vuelve a la normalidad. Ahí, vale. Si ustedes miran el molde, a ver si lo puedo encajar. No lo puedo encajar, pero esto ha perdido mucha humedad. Ha perdido muchísima. No, ya les digo, no lo puedo volver a encajar por las patitas, que esto se ha doblado. Pero cuando nosotros lo hacemos y lo desmoldamos, a lo largo del tiempo de 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, va perdiendo humedad. Y después sigue perdiendo humedad. Porque a veces que se cura, yo lo tengo curado, lo etiqueto y luego veo a los 5 o 6 meses que la etiqueta le baila. Eso significa que sigue perdiendo humedad. Si yo los envuelvo con papel, esa humedad la voy a dejar dentro de mi jabón. Estos jabones necesitan aire para que se sequen. Y van a ver de que eso, porque todo el líquido que nosotros ponemos, el aceite no va a quedar aquí, pero todos los líquidos, si les pusiéramos agua, van a quedar metidos dentro. Y se tiene que evaporar, todo el líquido tiene que salir. Mari Carmen me pregunta, si tengo una duda, ¿son 690 de aceite de coco o 490? Es 490 de aceite de coco, más 10, o sea, medio kilo es.
490. Yo se lo voy a dejar puesto en la descripción cuando se edite el video mañana, así quedan los subtítulos bien, y en el comentario fijado para que ustedes lo vean. Y como tengo la fórmula bonita también, se las pongo en el tablón de la comunidad. Pero bueno, para que ahora copien. Josefa puso 490 más 10. Si ustedes esos 10 no lo quieren poner, porque esto no lo quieren poner, esperen que si me acerco se da vuelta la cámara. No me puedo arrimar ahí. A ver si se pone bien. Ahí. No me puedo arrimar. Aquí pusimos 10 gramos. 490 más 10. Si ustedes dicen, yo no quiero arcilla, ni quiero coco, ni quiero nada, 500 gramos aquí. Porque necesitamos 500 gramos. Este tiene un sobreengrasado de aproximadamente entre el 27 y el 28 de aceites libres. Me van a preguntar, ¿qué es el sobreengrasado? Sobreengrasado, ahí se volvió a dar vuelta. Yo no sé qué le pasa hoy. A ver, me compré un trípode para la cámara esta, pero todavía no me ha llegado. A ver si mejora la transmisión. El sobreengrasado son aceites libres que vamos a dejar dentro del jabón para que hidrate. Todo este aceite que nosotros tenemos separado no se va a hacer jabón. Yo no sé de la cámara. A ver ahí. Yo creo que es al mínimo movimiento, enfoca distinto. Todo este aceite que nosotros tenemos no se va a transformar en jabón. Parte del aceite va a ser jabón y parte del aceite va a quedar libre. Es por eso que estos jabones, al tener aceites libres, van a hidratar mucho más que un jabón de glicerina. No podemos poner tanto aceite libre en el de glicerina porque se va a desarmar. Dice, la soda cáustica la agrego a la leche de coco, esa parte no la entendí. Todavía no la hicimos, Mireia. Hola, Verónica, se ve muy bien. Hola, Magdalena. Magdalena, espero que hayas visto el email que yo mandé una cosita ayer. Una cosa, la soda cáustica solo la pesamos, bueno, no, la pesamos y la pusimos en la leche de coco, sí, ya la agregamos y la tenemos afuera. Ustedes pueden hacerlo con agua. Si ustedes dicen, yo no consigo leche de coco, ponen que fue 124 gramos de agua. No va a quedar tan cremoso, pero lo pueden hacer con agua. Y también va a ser un jabón de coco, porque va a tener aceite de coco. O sea, de que de esta fórmula podemos hacer, sacar la arcilla, sacar la leche de coco en polvo, podemos sacar el coco rallado y podemos sacar la leche de coco y poner agua, porque en realidad el jabón se hace con aceite, con agua y sosa, con las tres cosas. Ya tenemos la lufa lista, ya tenemos los moldes. Estos moldes son muy buenos. Yo tengo varios de estos, porque a veces digo, fíjense de que si hacemos 7, vamos a necesitar, cada uno viene 4, vamos a necesitar más de un molde. Y si yo quiero hacer 1 kilo, que esta fórmula, como endurece muy rápido, cuidado con hacer grandes cantidades, porque a mí me ha pasado de querer hacer 3 kilos de una vez, pero no se hace más rápido, más cantidad. Pasan mal, porque esto se endurece, que si uno no lo pone y lo pone rápido, se va a quedar con el jabón aquí. Otra cosa, lo único que nos falta es la fragancia, que esto también va a ser un problemón, porque acelera la traza. Importante que vean cómo la abierto y en el momento que yo la abierto. Voy a traer la soda cáustica, que ya, si ha bajado mucho la temperatura, seguro ya no desprende vapor, pero bueno, me voy a poner la mascarilla también y la voy a traer. Es como un amigo malo, pero lo necesitamos. Aquí ya la tenemos. Miren, queda como si fuera cortada. Es así, es normal. Parece que estuviera cortada.
Ahí. Revolvemos. 64. Las temperaturas tienen que ser similares. Siempre que tengamos entre 28 grados, 29 grados y 60, se va a poder hacer jabón. Si yo la abierto, por ejemplo, con 100 grados o con 80 grados, y aquí teníamos tan poquito, no se me va a hacer el jabón. Ese es el secreto. Seguimos con 25 aquí. Esta está bastante baja, pero bueno, no pasa nada. Yo lo reviso, Magdalena. Yo lo reviso. Yo reviso si mandé bien el email. Es una respuesta al del café, el que yo puse. No sé si entendieron. Vamos a volver a medir. 60. Ahora mismo ya mi soda cáustica con la leche de coco está a la temperatura que puede unirse a los aceites, pero mis aceites están muy bajos. Siempre tienen que estar a temperaturas similares, parejas. Vamos a tener que esperar a que baje un poco más, pero ya, si yo tuviera mi aceite de coco a 60 grados, ya los puedo verter porque ya está en una temperatura probable. ¿Qué pasa? El aceite de coco, al levantar mucho la temperatura, no se recomienda hacerlo a temperaturas tan altas. Otra cosa, siempre mejor trabajar con temperaturas bajas, porque el jabón puede hacer efecto volcán, se puede romper, se puede agrietar. Entonces, que yo esté en la temperatura para poder verterla en mis aceites no quiere decir que lo pueda hacer. Tengo que esperar. El aceite de coco no se derrite. Si se derrite, lo podemos poner en el microondas y se funde y queda transparente. Inclusive cuando yo vierta esto ya van a ver cómo queda. Necesito para que me... Julia, yo porque le mandé una cosa a Magdalena, porque ella me había mandado una vez un café, que ya aprovecho a decir que no manden, porque PayPal se puso con cosas y al final yo creo que se le ha devuelto. Entonces a ella me llegó el email de ella y yo le contesté un email, pero nada más. Vamos a ver ahora si se ha bajado la temperatura. No sé si me escuchan con mascarilla. Josefa me puso, ¿le podríamos poner al agua la leche de coco en polvo si no tenemos la líquida? Sí le pueden poner, pero la leche de coco en polvo es mucho más cara que la leche líquida. Es mucho mejor que vayan al súper porque sale 1 € con algo y esta sale 9. Mira, aquí dice 9 y esta me costó 1,20 € creo. Entonces, pueden ponerla, pero tienen que bajar costos para ganar un poco más. Si esta, queda súper transparente esto, yo le puedo dar un toquecito de microondas, que lo tengo ahí, pero no está enchufado porque no pensaba usarlo. 55. Yo esperaría que baje a 30. Quieren que les dé un golpecito de microondas, pero yo lo dejaría a temperatura bajita del tiempo. Muchas veces yo hago con temperatura del tiempo. Muchas personas que hacen también, preparan la soda cáustica con la leche o con el agua y lo hacen al día siguiente. Entonces ya saben que va a estar todo natural del tiempo. Esto es lo peligroso. Si yo me mojo en el brazo, si revuelvo fuerte y me salpico, automáticamente el antídoto, digamos, lo que contrarresta es el vinagre. Es el vinagre de manzana o de vino. Porque si bien ahora esto no me va a hacer una corrosión bárbara, pero sí me va a irritar muchísimo y me va a picar. Cuidado cuando enmoldan
en moldes grandes que los guantes, si no les llegan, les tocan. Yo me he quemado varias veces apenitas y no pasa nada terrible, pero qué necesidad de pasarlo mal. Lo peor es al principio, ya casi no pierde ni, vamos, 55, no está alargando casi vapores. Sí, y bajamos un poquito. No sé si hay más preguntas. Y lo que hay que hacer es esperar a que bajen las temperaturas. El aceite, si hace mucho más calor, queda transparente, transparente. Aunque estamos con unas olas de calor bárbara, aquí está bastante agradable, 54. Va bajando muy poquito, muy poquito. Si ustedes les corre prisa, por ejemplo, ponen un recipiente con hielo y lo ponen por encima, entonces hacen que la temperatura baje más rápido. Pueden hacerlo así también. De esa forma baja. ¿Qué pasa si mi temperatura, porque es invierno, no está en 25, sino que está en 6, en 7 o en 8? Pueden calentarlo un poco o pueden poner un recipiente con agua caliente y lo ponen para que se vaya calentando un poquito. Entonces así o enfrían o calientan. Esto no es ideal calentarlo porque ya les digo, es cáustico. Prácticamente no lo manipulen. Vamos a ver si baja un poquito más. 53. Va bajando, pero muy poquito. Lo levanto para que baje, pero fíjense de que alcanzó a 80 y algo. Y eso que lo teníamos bastante frío. Sí quedan grabadas las clases. Tienen cantidad para mirar. Entonces, los saponificados, aunque sean de avena, no se recomienda para niños. Por el pH, yo preferiría de glicerina para niños. Por el pH, tienen que mirarlo. De avena, estos son, cuando ustedes miden, voy a medirles el pH, porque yo tengo para medir y los tenemos aquí. Voy a medirles el pH y ya vemos mientras que esperamos. Y ya les digo si servirían o no. A ver, les voy a mostrar para medir el pH. Mientras que esperamos, me voy a sacar la mascarilla para que me escuchen un poco mejor y es que me estoy muriendo de calor. Vale, voy a sacar todo. Aquí tenemos agua. Preferentemente tiene que ser agua desmineralizada para medir el pH. Vamos a medírselo a este. Yo tengo tiras que miden el pH. Podemos medir este. Miren el pH que tiene este. Altísimo, altísimo, altísimo. Casi 14, como quien dice. Por eso les digo, esto es ácido de batería, aunque parezca una cremita. Vamos a medir el jabón. Esto lo voy a tirar para que no esté aquí dando vueltas. Y ahora vamos a medir el pH de este jabón. ¿Cómo lo voy a medir? Mojo el jabón un poco
Ya luego les puedo mostrar la espuma que hace. Y lo mismo. Fíjense en lo que ha bajado el pH. Aproximadamente un 8. Entre 8 y 9. Este es el pH aproximado que suele tener este jabón. El de glicerina puede tener mucho menos. Para niños igual entre 4 o 5 y el de glicerina puede ser 7. Depende de la fórmula porque también se puede bajar un poquito el pH. Pero el saponificado suele ser bastante agresivo para la piel de los niños. Sí puede servir para piel de adulto, de avena, calmante. Hay muchísimos jabones de avena calmantes. Esto que no se nos derrame. Les voy a mostrar esto. Es una crema, es una super crema. Y eso que tengo guantes. El jabón de coco suele tener unas espumas, unas burbujas súper grandes. Miren las burbujas. Para lavarnos el cabello sirve el saponificado. No me acuerdo cuál es el pH. El pH del cuero cabelludo suele ser 4,5, 5. Muchas personas lo utilizan, pero claro, no es lo correcto. No es lo mismo todas las personas. Yo, por ejemplo, ya les digo, mi peluquera se lava el pelo ella, no le lava a los clientes con un jabón que tengo de miel y que lo hice en el canal y a ella le va bien. Mi padre y mi cuñado se lavan con uno que también lo tengo, que es de aceite de oliva y les va bien, pero no es un shampoo. Los que yo hice, por ejemplo, ayer, también sirven, pero siempre digo, es un jabón limpiador. Voy a buscar algo para secar esto, alguna toallita. A ver. No es lo recomendable para el cabello, pero hay mucha gente que lo usa. En realidad, como tiene mucho aceite suelto, aceite libre, sí puede servir para el cabello porque lo va a dejar acondicionado. Esto ya se está enfriando bastante porque ya lo noto hasta un poquito espeso. $49. Vamos a esperar un poco más. Pero ven, uno lo ve inofensivo, pero tiene un pH altísimo. Esto es muy corrosivo. Y le medimos y baja muchísimo. Por eso tienen en climas muy calurosos como este, a mí se me suele bajar el pH y se suele evaporar todos los líquidos que le ponemos en 2 semanas y media. Pero es un clima muy tropical y muy caluroso. Hay climas en donde son más fríos que tienen que esperar igual 4 semanas, 8 semanas. Entonces es eso lo que tendrían que esperar. Pero antes de sacarlo a la venta, medir el pH, porque una persona, si tiene el pH mal, le puede dar una irritación. Imagínense de que les empiece a arder todo el cuerpo, porque es como cuando a nosotros nos lavamos el pelo y nos entra jabón o shampoo en el ojo, nos arde. Si el pH no está correcto, va a pasar lo mismo en el cuerpo. Sí, 47. Y tenemos que esperar un poquito más. Jenny dice, entonces no sirve. Bueno, hay gente que se los pone, hay que probar. No es shampoo,
porque los shampoos traen otro tipo de aditivos, pero hay muchas personas que lo usan. Yo nunca me lavé con jabón. A mí me da un poco de cosa, me parece que igual no va a quedar bien porque no es para el pelo. Pero conozco mucha gente, mi cuñado, por ejemplo, no compra más shampoo, se lava con mi jabón. Pero son hombres, los hombres tienen pelo corto, entonces igual les queda mejor. Tienen que probarlo. Vamos a medir. 46. Vamos a esperar a que baje a 40, más o menos, porque este en realidad está bastante frío. Lo ideal sería 28, sigue 25, 25. Pero como este va a conservar temperatura y me va a calentar la mezcla, bueno, vamos a esperar un poquito más. Pero es eso, esperar a que bajen las temperaturas. Lo que vamos a hacer, les voy a ir explicando. Antes, en la época primitiva, ellos utilizaban palos, se reunían como fiesta, después de hacer comidas y todo, hacer jabón, porque primero hacían grandes cantidades, solían utilizar aceites reciclados, pero solían revolverlo con palos. Cuidado los palos, porque esto cáustico, yo he revuelto las primeras veces con cucharas de madera y se empieza a astillar, la madera se empieza a comer, entonces puede ir al jabón, así que mucho cuidado. Magdalena dice que se le fueron 2 mensajes. Vale, yo luego mando las cosas, no hay problema. Seguimos 45. Pero ahora mismo lo que se usa son estas batidoras de inmersión. Si ustedes lo quisieran hacer porque no tienen esto, van a tener que revolver mucho. Igual revolver unas cuantas horas, porque yo nunca lo hice así, pero es revolver y revolver. Por eso se reunían muchas personas, porque claro, había que revolver muchísimo y para una persona suele ser bastante duro. Entonces, si me miran de algún país que no tienen posibilidad de tener una batidora de inmersión, se llama, se las muestro, porque cuidado, que cuando hagamos la mezcla no podemos usar una batidora normal porque nos puede salpicar. Yo en algunas ocasiones la he hecho en la licuadora porque es como un robot de cocina y bate bastante bien y me ha quedado bien, pero uno pierde un poco el control. Si se pasa de batido se queda duro, se queda aquí el jabón. Entonces es mucho mejor hasta que no dominen la técnica, y ya les digo, esta endurece rápido. Es mejor a mano que si no tienen batidora usar otro utensilio porque se lo van a estropear, van a quedar en el recipiente, va a quedar todo el jabón. Ya está bajando, ya la noto bastante fría. Claro, esta está mucho más fresquita. 44. Vamos a esperar a 40 más o menos. Y en el momento que yo vierta esto con esto, primero, actuar rápido y segundo, van a producirse vapores otra vez, usar mascarilla. Porque ahora que ha bajado la temperatura, que ya tenemos nuestra soda cáustica disuelta, ya no están largando vapores. El peor momento de largar vapores lo pusimos afuera. Si ustedes no tienen dónde llevarlo al exterior, pueden hacerlo abajo del extractor de la cocina, pueden hacerlo ahí o pueden decirle a otra persona, porque de repente ustedes son asmáticos o algo, que es el que hagan la preparación. Pero ya les digo, es un minuto peligroso. Después el resto es muy tranquilo. Ahora mismo sigue siendo cáustico. Cuando yo haga la emulsión, si tuviera algún percance que se vuelca algo, ya es menos, porque al mezclarlo con aceites va a irritar, pero va a bajar un poquito
esa acidez, esa alcalinidad que va a tener. Sí, 43, esperamos un poquito más a que baje. Yo sé que hay que tener paciencia. Yo en estos pasos pongo cámara rápida, pero hay que esperar las temperaturas. A veces mi esposo me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, estoy esperando que baje la temperatura. No se puede hacer nada si no esperamos. Hay que tener paciencia. Ya ven que se ha estabilizado mucho más el color. Y aunque ha pasado por diferentes colores, luego el jabón queda muy clarito, queda precioso. Es uno de los jabones que más se venden. Las personas buscan muchísimo el jabón de coco. El otro día, hablando de jabones que más se venden, fui al supermercado porque hay una señora que me escribió, seguimos en 43, no baja más. Hay una señora que me escribió si podíamos hacer un jabón rayándolo del supermercado, rayándolo para transformar en jabón. Entonces yo cuando fui al supermercado, ella me dijo si podía hacerlo con el jabón del supermercado de Mercadona. Entonces yo fui a Mercadona, es un supermercado que hay aquí, y yo nunca miro los jabones, pero me di cuenta que ellos tienen solo 2 jabones para la venta y luego un jabón en barra. Tienen muchos, pero líquido. Un jabón en barra para lavar ropa, y yo lo traje para buscar el mensaje, ver qué jabón quería hacer y hacer la demostración. Seguramente lo ponga igual en el otro canal y le avise, porque hay muchos videos en donde rayan jabón y lo hacen. Esto es el proceso de hacer jabón bien. Si quieren rayar y agregarle aditivos y todo para transformar el jabón, sí se va a agrandar el jabón, pero tengan en cuenta que todo el agua que ustedes le pongan se va a evaporar, y si este se hace pequeño, el jabón que ustedes rayaron, le agregaron agua, lo expandieron, le agregaron azúcar, por ejemplo, para hacer más espuma, o le agregaron algún principio activo, cuando ese agua se evapore, va a volver a ser el mismo tamaño. Yo les voy a mostrar, porque algo súper curioso, uno de mis primeros jabones eran esos, rayándolos y poniéndoles cosas y haciendo jabón de un jabón. Y se me han quedado súper cómicos, los tengo de recuerdo, son pequeñitos así. Y era un jabón grande que yo traté de multiplicarlo. Claro, saqué muchos más, pero cuando se hicieron normales quedaron así. Y eran moldes enormes. Voy a hacer el video. Ya les digo, yo compré los jabones, tengo que rayarlos y tratar de multiplicarlo. Seguro que no lo pongan en este canal, pero para que vean que sí se puede hacer poniendo aditivos, pero también mostrarles de que cuando el agua se evapora, la magia de la multiplicación va a quedar en el tamaño que tenía antes, porque toda el agua se evapora. Por eso tenemos que esperar el curado, que baje la temperatura y que el agua se evapore. Vamos a ver. 42, esperamos un poquito más y pregúntenme en algo, así yo les cuento, o no sé, es que no sé más que contarles. Josefa no me pregunta nada, Mari Carmen, Mila, todavía no ha llegado, pero el domingo fue el cumple de Mila, así que cuando venga le voy a decir feliz cumpleaños. Seguro que si lo ve, porque igual nosotros ya estamos terminando, se va a quedar contenta. A ver si baja la temperatura. $41. ¿Qué les parece si ya empezamos a mezclar? Porque ya casi estamos en el límite de la temperatura que nosotros queríamos. Importante, nunca van a tener las mismas temperaturas que tengo yo. Entre 29, 30, hasta 60 grados, sí se puede producir. O sea, yo, como mi temperatura va a elevarse mucho, trato que baje lo más que se pueda. Pero ya
ya lo podemos verter, ya es una temperatura ideal, pero no necesariamente tienen que esperar a esta temperatura. Pueden hacerlo las 2 a 30, las 2 a 40, las 2 a 45. Ese es el rango mágico para que se produzca entre 28 y 29 grados y unos 60 grados, temperaturas similares, con una diferencia de 5 o 6 grados puede ser, si se puede producir la saponificación y no hay problema. Josefa dice, sí, pregunté si cuando ya esté el jabón curado del todo bajaría el pH. Sí, sí, Josefa, es que no vi el mensaje ese. Cuando esté el curado del todo va a bajar el pH. Fíjense, este está curado, este tiene 3 años. El jabón es como el vino, cuanto más años tenga, mejor. Estos jabones son muy viejitos, tienen 3 años, yo los tengo para mí, pero como ya les digo, yo hacía 50 jabones por día, tengo muchos jabones. Y ha bajado el pH, tiene un pH normal para usarlo para manos, para cuerpo, súper hidratante, no para rostro, aunque yo a veces lo uso, súper limpiador, especial para piel grasa, para piel seca, sensible, dermatitis, rosácea y bebé, no, o sea, para toda esa piel no, no solo el pH, por el coco. Dice Mirna, usted explica muy bien. Muchas gracias, Mirna. Maestra, Mari Carmen pregunta, maestra, yo le pregunto el aceite, ¿no se puede colocar tantito al horno para tener la misma temperatura que la sosa? Sí, sí, se puede poner también en el microondas, o se puede poner a baño María, o se puede poner en una cazuelita, se puede poner para, no va a tener exactamente, siempre van a ser similares, porque si esta la calientan y se le sube un poquito, ya cuando esperen a que bajen, esta va a seguir bajando. Dice, la temperatura varía de acuerdo a los ingredientes. ¿Hay alguna temperatura ideal mínima o máxima para empezar la mezcla? Por ejemplo, mínima de 30 a las 2 o mínima de 60 o máxima de 60 a las 2. Ese es el rango entre 30, 28, 29 a 60, las dos similares. Yo no podía con 25 y con 80. Si yo lo mezclo, me iba a quedar la capa de aceite por arriba y nunca se me iba a mezclar. Yo tengo que esperar a que baje, a que sean similares. Dice María Angélica, ¿este tipo de jabón saponificado se puede usar en piel o solo para ropa? No, no, es para piel. Esto es un lujo para lavar la ropa. Esto no. Esto es para piel. Estamos poniendo todo este aceite. Para ropa, yo tengo un video en donde uso aceite reciclado. Para lavar la ropa queda un jabón precioso. Cocinan, guardan el aceite, apuntan el aceite que guardaron. Depende del aceite que tengan, tienen que utilizar la calculadora de Mendrulandia, porque a mi esposo de un restaurante le regalaron aceite para reciclar, para que yo hiciera jabón para lavar la ropa y cosas así. Y resulta que como no sabíamos qué aceite era y mi esposo preguntaba y ellos le decían que no sabían, yo pensé que era de palma o de girasol, que es lo que suelen usar los restaurantes. Lo puse en la calculadora, el jabón quedó bien, pero el jabón quedó rancio, quedó raro, sirve. Yo lo uso, por ejemplo, para lavarme las manos en la cocina, porque me da pena tirarlo. Pero ya les digo, si ustedes no saben qué aceite es, el jabón no va a quedar bien. Tienen que saber qué aceite es. O sea, para lavar ropa, reciclado. Reciclan el aceite, que van a apoyar la naturaleza, van a ahorrar cantidad de dinero, porque igual la persona que les regala del restaurante, que les regala, a ustedes les dicen, te doy 2 jabones, y ellos igual les regalan 25 litros. Que 25 litros, imagínense en las de jabones que hacen. Hay muchos jabones decorativos, por ejemplo, estilo cupcake, o jabones para perfumar armarios, que se pueden hacer con jabón reciclado. Entonces ustedes les regalan 5 o 6 jabones, o les regalan más jabones, y ellos les dan todo ese aceite, pero importantísimo saber qué aceite es. Este aceite de coco es perfecto para el cuerpo. Pueden lavar ropa delicada, pero le estamos poniendo cosas caras, es para el rostro. Después,
Paquita, si la leche de coco hubiese estado congelada, ¿no tardaría tanto en bajar la temperatura y más ahora en verano? Sí, si hubiera estado congelada, pero yo la tenía en el freezer, pero yo quería abrirles, porque claro, yo no quiero que piensen de que yo o cambio aditivos o hago cosas. Yo quería abrir la lata y por eso no la congelé entera. Cuando yo lo hago a temperatura normal en la vida, yo utilizo los tarros de yogur, los lavo y pongo, lo peso y pongo esa cantidad y lo transformo en cubito de hielo. Y no me sube tanto la temperatura. Así que Paquita tiene razón. ¿Qué tiempo debe tener de curado? María Angélica, aproximadamente entre 1 mes a 2 meses, depende del clima. Vamos a ver, yo creo que ya ha bajado, ya estábamos 39. Ya tiene unas temperaturas bastante similares. Ahora sí, vamos a mezclar, vamos a preparar todo lo que vamos a necesitar. Aceites, la lejía, esto se llama lejía, dice, perdón mi pregunta, entonces, ¿para qué tipo de piel se usa este jabón de coco? Para piel normal, grasa, con sensación de suciedad o sudor, es para ducha, para manos y para, por ejemplo, deportistas que sudan. Es para manos, por ejemplo, de mecánicos, para piel muy sucia, porque el jabón de coco limpia muchísimo. Por eso es para cuerpo, para personas que sudan, para días de calor, pero para piel normal a grasa. Va a sacar mucho la grasitud. Vale, vamos a poner todo lo que tenemos, porque ahora sí tenemos que hacer rápido y yo luego contesto de vuelta. Vale, preparamos todo. Tenemos las lufas aquí y tenemos los moldes. Voy a tomar agua. Ya me puse la mascarilla. Voy a medir la temperatura. 38 siguió bajando. 25. Miren, porque esto es lo más bonito de hacer jabón. Importante, yo no la vierto así, yo la vierto así para que no salpique, porque si yo la tiro con fuerza, salpica y puede rebotar a mi cara. Importante, así vierto. Y a ver si lo ven bien. De momento lo que tenemos es una emulsión. Cuando empiece a batir, se va a empezar a hacer la traza, que es lo que se llama traza. Como teníamos todo pesado, paso todo para aquí. Y mucho cuidado con esta jarra que no gotee y que no se nos moje nada. Si ustedes ven, de momento, tengo la fase separada. Tengo el aceite y tengo eso que está ahí abajo separado. Cuando yo empiece a batir, primero voy a batir así, para integrarlo, porque de esta forma la solución cáustica va a ser menos cáustica cuando se empieza a emulsionar. Voy a poner esto así para poner, porque todo lo que ha tocado esto es peligroso. Ahora voy a poner la batidora de inmersión y a ver si ven bien. Voy a sacarles el cable. Yo aprieto muy poquito y voy levantando, pero cuidado, yo no hago aquí que salpique. Y sin dar pulso sigo revolviendo para que se integre, porque revuelvo pero no doy velocidad. Ahora sí voy a dar otro poco. Levanto un poco. Si yo lo hago así, va a salpicar para todos lados. Tengo que estar así. Doy un poquito. Por eso si lo hacen en la licuadora es muy difícil. Me voy a sacar la mascarilla
Y ahora, como ya está integrado prácticamente, no me va a largar vapor. Tengo una traza muy líquida. Si yo sigo batiendo, se va a endurecer. Ven que está líquida. Tenemos que agregar. Ya tenemos traza, ya no tenemos lejía, ya tenemos traza. Vamos a agregar el resto, que era lo que teníamos, que es la arcilla blanca. Pueden batirla con la espátula. A ver que quede todo bien adentro. O le pueden dar apenas un toque. Yo le doy así. Y no voy a batir más. Sí, miren qué líquida, parece una sopa. Estas gotas, si tocan mi piel, me va a irritar. Entonces siempre tengo una jarrita para ponerlo ahí. Yo no he volcado nada. Esto no lo voy a usar y solo nos va a quedar la fragancia. La fragancia, mientras que yo no agregue fragancia, que va a ser un acelerante, la traza va a quedar bastante líquida. Sí me tengo que apurar un poco. Voy a seguir con esto. Y habría que agregar unos 10 gramos, voy a pesarlo rapidito, de 10 a 15 gramos para medio kilo de fragancia. Pueden agregar menos. Recuerden que la arcilla kaolin va a ser un reforzador de aroma también. Voy a poner, lo tengo que hacer bastante rápido, lo podríamos haber tenido pesado también. Voy a poner 10 gramos. De 10 a 15. ¿Por qué quiero poner 10 y no 15? Porque el coco acelera mucho la traza y yo no quiero perder todo este jabón. Entonces, a veces es mejor poner un poquito menos. Aquí tengo toda la fragancia y miren, voy a tener que trabajar súper rápido. Voy a poner la fragancia, a ver si aquí se ve mejor. Voy a poner la fragancia. La escurro rápido, pero no utilizo la batidora de vuelta, porque con la batidora de vuelta me voy a pasar de velocidad y de fuerza. Entonces, solo con la espátula incorporo siempre las fragancias, porque si no, puedo perder todo. La incorporo, la bato, sigo teniendo la líquida, porque si yo quiero que entre en todos estos huequitos, tiene que estar líquida. Si no, imposible. Ahora mismo ya lo tengo hecho. Ponemos así para que no gotee. Y miren qué líquida que me ha quedado. Voy a rellenar hasta ahí. Si me queda líquida, me voy a asegurar de que quede perfecto este molde. Y voy rellenando. Fíjense, está quedando espesita, pero todavía sigue maleable. Voy a poner aquí. Si ustedes observan, ¿ven? Ya está quedando mucho más espesa, mucho más como una natilla. Pero no me va a alcanzar para un jabón grande, así que siempre tengan moldecitos extra para completar y hacer otro molde. Ven que ya está más espesa. Por eso les digo, poco batido. A ver, lo ponemos ahí. Este le ponemos un poquito más. Ahora le vamos a poner la lufa. Ya no tengo más. Cuidado las gotitas que van cayendo sobre la mesa.
Ven que ya está mucho más espeso. O sea que lo hicimos bien. Ahora mismo lo que hacemos es ponemos la lufa. Tratamos que entre todo en el molde. Y este jabón, como endurece súper rápido, esto era la prueba de fuego, porque el jabón de coco es muy difícil cuando uno le pone la fragancia, acelera muchísimo, menos fragancia. Si ustedes la prueban y no logran, hay un truquito, si ustedes la prueban y no logran manejar la traza con la fragancia, le agregan 4 o 5 gramos más de líquido a la lejía para asegurarse de que tengan un poquito más de tiempo para maniobrar. Vieron de que esto fue rapidísimo. Si yo me entretengo, me quedo con el jabón en la jarra. A ver si este es más pequeñito. Este es más pequeñito y lo podemos hasta poner aquí. Esto luego se va poniendo todo el jabón en la lufa, quedaron todos completos, y eso no se sale. Fíjense, hemos gastado aproximadamente, creo que eran menos de 10 euros lo que habíamos dicho. Salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 jabones. 6 jabones. Estas gotitas son cáusticas. Estas gotitas que cayeron aquí son cáusticas, así que mucho cuidado. Vamos a poner esto aquí. Yo me voy a sacar los guantes para hablar con ustedes y todo, pero ya les digo, esto lo voy a separar. Dice, usted lo entendí. A ver, hay algunos, dice, lo entendí mejor, vi que otros nunca me subí al barco. Es que no entiendo muy bien, dice, lo vi fácil y entendible. Es muy fácil. Ahora yo les vuelvo a explicar todo. Voy a limpiar todo esto porque, ya les digo, es cáustico. Si uno lo toca, vamos a medir el pH de la preparación. Estos guantes los voy a poner aquí. Aquí. Aquí tenemos la tirita y aquí tenemos esto, que es donde se cayeron 2 gotitas. Está quedando bastante oscuro. Bastante oscuro. Porque no lo diluí en agua. Nadie va a diluirlo en agua. Pero miren. Igual es un 13, no el 14, que era el máximo que tenía hace un rato. Y ya medimos esto, que baja muchísimo la temperatura. Voy a sacarlos. Hay los recipientes y moldes que usamos para los saponificados, una vez lavados, lo podemos usar para los de glicerina sin problema. ¿Qué diferencia este jabón de coco a uno igual de coco pero con glicerina? Ahora les explico la diferencia. Y los moldes son los mismos. Voy a juntar aquí esto para moverme con calma porque pueden haber gotitas. Voy a sacar esto. Me voy a enjuagar las manos. Les voy a levantar la cámara y ya le contesto a Jenny. Así me ven. A ver, ahí. Yo creo que ahí me ven bien. Ahí llegó mi esposo, ya pasa por ahí. Dice, los recipientes, los moldes que usamos en saponificados, una vez lavados, los podemos usar con los de glicerina. ¿Y qué diferencia este jabón de coco a uno igual de coco, pero con glicerina? Los recipientes son los mismos. Pueden usar
los mismos sin ningún problema. Inclusive yo uso los mismos porque el material es de silicona. La diferencia puede ser estética, el tamaño o lo que ustedes deseen, pero es el mismo molde. Por eso no va a haber inconveniente. ¿Qué diferencia hay? Cuando ustedes trabajan con jabón de glicerina, yo ya les comenté que la carga de aditivos puede ser un 3%, un 2%, un 5%, un 6%, un 8%, depende. Si nosotros quisiéramos hacer este mismo jabón, transportarlo a la glicerina, tenemos que decir, bueno, yo quiero poner 3% de aditivos o 5% de aditivos. Hemos puesto hemos puesto esto y hemos puesto leche de coco y hemos puesto aceite de coco. Voy a ponerles este también. Hemos puesto todos estos aditivos nosotros en nuestro jabón. Si queremos hacerlo de glicerina, tenemos que pensar algunas cosas claves. No me puedo pasar mucho de aceite. O sea, mi jabón de glicerina puede tener aceite de coco, pero va a tener una cucharita, no va a tener toda la jarra que pusimos. Luego, líquidos no voy a poder poner. Entonces, esto lo voy a sacar y sí voy a poder manejar con esto, porque por algo yo compré el coco liofilizado, que es leche de coco, pero en polvo. Si yo quiero hacer mis 100 gramos, por ejemplo, en 4%, tenemos 4 aditivos, voy a poner 1 gramo de cada uno. Entonces, mi jabón de glicerina no solo va a tener un pH más bajo, sino que va a tener una carga de aditivos más baja. 1 gramo de arcilla, 1 gramo de coco rallado, 1 gramo de leche de coco y 1 gramo de aceite de coco. Entonces, así quedaría formulado mi jabón de glicerina. La diferencia es notable, porque nosotros le hemos puesto, si bien le pusimos poquita arcilla, a efectos de cremosidad y a efectos de fijador de aroma, tiene muchísimas más propiedades para la piel porque estamos hablando de hidratación. Entonces, una de las cosas que seguro me van a preguntar, ¿podemos hacer hidroglicerinados de coco? No. El aceite de coco, el coco en sí, que yo tengo unos cocos para mostrarles, el coco es muy graso. Cuando ustedes hacen los hidroglicerinados, significa que tienen agua. No todos los principios activos se extraen en agua. Algunos principios activos se extraen en aceite y otros principios activos se extraen en alcohol y otros se extraen en vinagre. Por ejemplo, que voy a empezar a hacer extracciones en vinagre. Déjenme en este fin de semana organizarme. Pero con respecto al coco, si nosotros hacemos un hidroglicerinado, ¿qué propiedades le podemos sacar al coco que salgan en el agua? Ninguna. Vamos a tener coco en agua y va a generar bacterias y moho, pero en realidad propiedades no va a tener. Entonces, si queremos trabajar con las propiedades del coco, hay que usar aceite de coco o hay que usar coco rallado a efectos exfoliantes, pero como cremosidad, leche de coco. Entonces, la diferencia entre un jabón saponificado y uno de glicerina es la carga de aditivos que yo le puedo poner. A mi jabón de glicerina no lo puedo cargar de aceite, porque mi jabón de glicerina, haga la prueba, se va a desarmar, no me va a hacer espuma, no lo puedo cargar de leches como pusimos aquí. Nuestra base de saponificado es aceite y leche. Esta es la base del otro. Nos vamos a bañar con una crema, yo digo súper limpiadora, porque el poder que tiene el aceite de coco es de limpiar, limpieza extrema. Por eso es recomendado para pieles grasas. Pero en un jabón de glicerina va a ser mucho más delicado porque va a tener menos carga de aditivos. A mí, para rostro, me gusta mucho más el de glicerina. El de glicerina es más cosmético. Esto es más jabón. Así que bueno, espero que la respuesta esté. Dice, esa leche de coco que sobró, ¿la podemos congelar para usarla en otra ocasión? Esa leche de coco que sobró, yo la estoy mirando con cariño porque es riquísima. Yo la aparté, la pueden usar para otro jabón y también se la pueden comer porque es riquísima, es una crema, lo que engorda. Pero esta leche sí la pueden usar para otra cosa.
Fíjense, porque, vale, yo la suelo congelar, es verdad, pero a mí también me gusta abrir las cosas y hacerlas en la cara de ustedes, porque imagínense de que el jabón queda hermosísimo. Siempre puede estar la duda, ¿lo habrá hecho con todo lo que dice que lo hizo? Yo lo estoy haciendo real, no estoy cambiando cosas. Fíjense de que ahora está mucho más líquida, no se le nota aquí, pero tiene como la capita de aceite. La tenía no congelada, pero casi congelada. Yo la puse en un freezer, entonces ya se estaba haciendo medio escarcha. Si ustedes saben la fórmula de medio kilo, si quisieran hacer menos, no hagan menos de 300 gramos, porque la licuadora, lo que es la mini pimer, no les va a batir. Tienen que tener mínimo 300, 400 gramos. Van a pasar mucho trabajo para que agarre las paletitas, tan poca preparación. Entonces, si ustedes quieren hacer de a medio kilo, que no salen tantos jabones, ese molde es muy grande, en tarritos de yogur, que luego lo tiran, lo congelan y lo dejan congelado, lo pueden hacer. Si ustedes quisieran hacer este mismo jabón, pero dicen, yo no tengo leche de coco, porque también quieren economizarlos y hacerlos más económicos, o igual no consiguen, pueden poner agua sin problema. Si ustedes lo quisieran hacer con leche de ternera, pueden poner leche de ternera, digo yo, pero es de vaca, la que compran en el supermercado también. Lo que tienen que poner es líquido. Pueden poner agua, leches, podrían poner algunos zumos, pero claro, traten de que combine con coco. Si no tienen esta, que es mucho más cremosa, pongan agua o pongan leche normal. Vayan haciendo pruebas, no hay problema. También, si se compran un coco, la leche la pueden sacar entre el jugo del coco, puede ser jugo de coco, lo parten. Yo he visto algunos tutoriales que hacen leche, ahora no me acuerdo muy bien, con un poco de leche y el jugo, también podrían hacerlo, porque le sacan el jugo. Lo que nosotros necesitamos es una parte líquida para disolver. Ya saben que es normal que cambie de color, que cambie de temperatura. Importante, aprendan con el tarrito o con un tarrito de yogur grande o con un tarrito descartable de algo, sepan de que ahí van a medir la sosa o soda, como le digan en otros países, y que lo van a verter en un lugar en condiciones que resista el calor, porque si lo hacen al revés, va a ser muy peligroso porque va a subir muchísimo la temperatura. Suelen decir, yo nunca hice la prueba, suelen decir que es un efecto volcán. En mi mente es como que se empieza a rebalsar. Supongo que será así porque he visto algunos videos. Tampoco es tan terrible, pero ya que se rebalse del recipiente, ya empieza a chorrear y ya se queman. Entonces, es lo único peligroso, es lo único peligroso. Las personas asmáticas, si quisieran hacerlo con muchísima precaución, porque, bueno, emiten vapores, y las personas que no son asmáticas o los niños, con protección siempre, porque es lo más peligroso. Les vuelvo a repetir, si, por ejemplo, las gotitas que habían en la mesa me tocan con el vinagre, me paso vinagre y ahí es como que hago el efecto, lo anulo, es como un antídoto. El antídoto de la lejía, de la soda cáustica es el vinagre. Se los pongo así porque no necesariamente tiene que ser de manzana. Puede ser de manzana, puede ser de vino, cualquier vinagre. El ácido del vinagre va a neutralizar la alcalinidad de nuestra lejía. Entonces, no necesariamente tiene que ser de manzana. Puede ser de manzana, de vinagre o lo que sea. Si toca los ojos o alguna parte peligrosa, lo mejor es ir a un médico para decirle si estaba haciendo esto y pasó esto, porque es peligroso. Voy a ver si hay alguna. Dice, ¿este jabón para qué tipo de piel es? Dice, la base de glicerina no lleva sosa cáustica, es que yo la compro ya lista, no veo que diga que lleva hidróxido de sodio. Maestra, ¿dónde puedo darle mi sugerencia para la próxima clase de miembros? Y luego dice, ¿podrías hacer uno saponificado para piel muy seca, madura? Por favor. Ya contesto las tres cosas. Gabriela me preguntó 2 veces.
ya lo dije, Gabriela, pero lo vuelvo a decir, para piel normal, piel grasa, piel con sensación de suciedad o sudor, jabón corporal de ducha, manos, climas cálidos, que tolera bien los jabones limpiadores. El aceite de coco es un jabón por excelencia limpiador. Entonces, muchas personas que tienen la piel muy grasa, especialmente las espaldas, muy grasas, con puntos negros, como el jabón de coco es limpiador por excelencia, es muy bien ese jabón para ese tipo de personas. Como este diseño tiene lufa, que la lufa es muy dura, pero cuando tiene contacto con el agua suele ser bastante blandita, es una esponja y de este lado es masajeador. Este jabón es ideal para las espaldas, para todo ese tipo de personas que tienen mucha suciedad o mucha grasitud. También para personas deportistas que sudan muchísimo, porque el jabón de coco es limpiador por excelencia. ¿Cómo lo podrían complementar? Un poquito de lo que nosotros pusimos, lo separan y le ponen carbón activo y pueden hacer unas combinaciones o le pueden poner mitad y mitad. Entonces ahí pueden tener coco y carbón activo. Yo de hecho tengo algunos, a 2 jarras los vierto y me van quedando manchas. Entonces tengo coco y carbón activo. Y así mismo, porque yo no les puedo recomendar algo sabiendo el pH y sabiendo el poder del aceite, para rostro, hay muchísimas personas que sufren de muchísimo acné y realmente buscan estos jabones. A mí me los han pedido muchísimo porque realmente no es que saquen el acné, limpian muchísimo, entonces ellos como que se les controla un poquito. Así que las personas con acné pueden probarlo y ya ven si les va bien o no, porque es limpiador por excelencia. Después el otro, con respecto al próximo directo de los miembros, yo seguramente hoy ya es bastante temprano, seguramente ya terminemos porque el jabón no se puede desmoldar. Cuando lo desmolde mañana, que el jabón de coco, si lo hacen en pares, en 6, 7 horas tienen que ir controlando, lo tienen que cortar, porque si esperan 24 horas, no lo van a cortar, se va a hacer piedra. Pero como yo lo hice individual, no tengo apuro para desmoldarlo. Entonces yo mañana, cuando lo desmolde, saco fotos, lo pongo, voy a ponerle la fórmula en el tablón. Con respecto a los miembros, que es lo que me pregunta Jenny, también tengo que mimarlos a ellos, porque ellos son mis pequeños alquimistas que colaboran al canal a que pueda seguir creando, comprando insumos y aditivos y moldes para que les pueda enseñar a todos. Entonces, la semana que viene, el jueves, como ahora, 6:30 hora de Canarias, fíjense en la hora que tienen ustedes para saber, voy a hacer un directo solo para miembros, para los 3 niveles. En el tablón de la comunidad de miembros, que los miembros tienen una comunidad aparte y un tablón aparte, yo voy a poner el próximo jueves, que no sé qué día es, de que quieren que haga un jabón o 2 o 3 o puedo hacer 10, yo no tengo problema. Entonces, todas las personas que son miembros me van a decir, a mí me piden esto o a mí me piden otra cosa o yo quiero hacer esto. Entonces, váyanmelo diciendo yo entre hoy y mañana, que seguro mañana ya lo pongo, al mediodía de mañana lo pongo, y ustedes me van diciendo, tienen tiempo hasta el miércoles o hasta el martes, así me dan tiempo. Si yo no tengo algún aditivo, no lo puedo hacer, pero yo les explico cómo lo pueden hacer. Entonces, solamente con ellos, que si ellos me lo piden y no pueden estar porque la gente a veces tiene cosas que hacer, yo lo voy a hacer igual y me miran cuando puedan, no, yo no me ofendo, me miran cuando puedan, no pasa nada. Y bueno, entonces me ponen, yo necesito de lavanda o yo necesito tal cosa y lo podemos hacer. Preferentemente que sea de glicerina. Si quisieran saponificados también lo puedo hacer, pero como la mayoría de los miembros se apunta porque quiere glicerina, pueden hacerlo. Con respecto a los saponificados, nadie me está mirando esos videos. Tienen uno de aloe, tienen uno de hibisco, tienen uno de miel, tienen muchísimos jabones y tienen uno de leche de cabra también, que son viejos. Hay unas listas de reproducción, entonces yo puse saponificado. Igual la tengo que mejorar un poquito, pero ahí tienen para empezar a hacer con otro tipo de aceites. Ya les digo, pueden conseguir aceite reciclado, pueden hacer el jabón reciclado para lavar la ropa. Ese jabón es muy bueno, inclusive para manos sirve porque
cuando ustedes, ya cuando les explique la calculadora, ya van a ver que nosotros tenemos, cuando hacemos una fórmula, siempre dejamos aceites libres. Esos aceites libres no se van a transformar en jabón, van a quedar ahí. Y eso va a ser lo que va a dar hidratación. Cuando yo formulé con jabón, con aceite reciclado, que era usado de frituras de restaurante, uno lo filtra con el filtro de café varias veces y luego con el proceso tan alcalino que tiene, yo les aseguro que olor a fritura no hay. Lo pueden perfumar, lo pueden macerar ese aceite con hierbas. Yo tengo una conocida que coincidimos que ella hace jabones y ella me dice, ella trabaja en un hotel, entonces cuando limpian las freidoras se trae su aceite. ¿Y qué hace? Ella pone hojas de lavanda, hojas de romero. Tienen que apuntar, si quieren ponerlo en etiquetas, apuntan todo lo que le han puesto, porque eso lo tienen que declarar en la etiqueta. Pero si es para uso personal o algo, pueden perfumar ese aceite usado con esas hojas. Entonces se va haciendo una maceración y van a alargar propiedades. Si ponen, por ejemplo, romero, que yo hice un jabón de romero para los miembros, que saldrá seguramente para octubre, noviembre, una versión mucho más corta al aire, que es un jabón capilar. La maceración que yo hice de romero tiene un aroma que no necesita más fragancia y yo le puse aceite esencial de menta y le puse el hidroglicerinado de romero que tenía una fragancia enorme y hasta ahora huele la cocina a ese jabón que hice. El video lo subí el miércoles, lo hice el martes y estamos a jueves, 3 días y sigue oliendo todo. Así que bueno, ya saben, pueden usarlo. Tienen ese jabón de aceite reciclado para empezar a practicar, consiguen aceite usado. Pero importante, cuando ustedes tienen mi fórmula o tienen la fórmula de alguien, siempre la tienen que adaptar a su gusto. En la calculadora, que es Mendrulandia, para mí es la mejor que hay, es muy fácil. Pueden entrar y ponen Mendrulandia, luego se las dejo apuntada. Entran y tienen unas pestañas, entonces ahí empiezan a poner aceite de oliva o aceite de coco. Lo van poniendo y van poniendo los gramos que ustedes quieren. Automáticamente la calculadora les va a hacer el cálculo matemático de soda cáustica y de agua o líquidos que pueden necesitar para esa cantidad de aceites. Importante, cuando ustedes están viendo la calculadora, ver el índice de yodo. El índice de yodo les va a indicar qué tan rápido ese jabón se va a enranciar y con qué vida útil pueden contar a la hora de vender. El índice de yodo está perfecto, o sea, este tiene 3 años y está perfecto, casi que no va a enranciar este jabón. Pero si ustedes trabajan con aceite de girasol o con algún otro tipo de aceites, sí la vida útil va a ser mucho más baja. Cuando yo empecé a aprender a hacer jabones, yo empecé por aceite de girasol, que era lo más económico, porque claro, ustedes, yo sé, ustedes lo ven fácil porque yo ya le tengo el ojo, yo ya sé, no bato más. Si bato, lo estropeo. Pero ustedes hasta que eso no lo sepan, van a seguir batiendo y va a ser normal que les quede toda la preparación en el tarro. Y se van a frustrar porque van a decir, ¿por qué? ¿Por qué hay que batir menos? El secreto es batir menos, es mejor, una vez esté emulsionado, suspender, porque solo se va a hacer el jabón. Pero cuando yo empecé con aceites de girasoles y el aceite de girasol, cuando ya estaba prácticamente curado en 15, 20 días por las temperaturas que se alcanza, porque el jabón lo tenemos ahí, pero sigue, es como que se va cocinando. Ahora seguramente está pasando por, ahora o más adelante, por el proceso de gelificación, se empieza a hacer como un gel y esa es la magia para poder tener el jabón. Cuando yo sacaba mis aceites de girasol, estaban rancios, entonces no recomiendo el aceite de girasol. Si ustedes quieren empezar a aprender, porque la soda cáustica igual sale 3 euros, 4 euros, el agua pueden utilizar alguna, es mejor no utilizar del grifo porque pueden contener minerales pesados. Si utilizan agua de lluvia, con mucho cuidado, que no sean de zonas contaminadas, que no esté cerca de tejados en donde pueda caer tierra, pueden filtrarla.
Hay muchísimas cosas para utilizar, porque realmente se pueden hacer muchísimas cosas cuando uno está haciendo el saponificado en frío. Pero tengan cuidado, si empiezan a practicar, pueden empezar perfecto con los jabones de lavar la ropa, con cualquier aceite. Y entrando a Vendrulandia, si yo les doy para 1 kilo, ustedes la recalculan y la sacan para 300 gramos. Entonces, bueno, lo que tiran es muy poco, pero no utilicen aceites buenos. Empiecen reciclando aceites, que es la manera que uno aprende a agarrarle la mano al batido. Y ahí van a tener jabones para lavar los platos, para lavar la ropa, para lo que ustedes quieran. No hay ningún problema. A ver qué me están poniendo. La pregunta de los aceites de la freidora. Sí, esos mismos. A ver, para que no me pierda. Josefa dice, estoy preguntona, ¿cómo limpiamos los utensilios que hemos... Josefa es mi asistente porque yo quería hablar de eso. ¿Cómo lo limpiamos? Bueno, lo tengo ahí. Yo tengo poco hoy, no ensucié mucho. Si yo lo lavo hoy, como yo tengo mi aceite de coco todo sucio con aceite de coco, le voy a poner mucha agua caliente, mucho detergente, mucha esponja y va a quedar grasoso. Entonces lo mejor es mañana, porque en mi jarra también se va a hacer jabón. En las paredes de la jarra me van a quedar trocitos de jabón. Entonces mañana o en 7, 8 horas, porque es más rápido, cuando yo quiero lavar pongo agua y una esponja y como ya tengo jabón en lo que es en la jarra y en las espátulas, sin ningún problema lo lavo. Pero si lo lavo hoy, voy a hacer una grasa sola. Entonces es mejor apartarlos. Yo lo suelo poner en un cubo que tengo y lo dejo ahí para que no lo toque el perro, ni para... Porque claro, los niños y las mascotas son curiosas. Eso, hasta que no se haga jabón, es alcalino. Es cáustico, ha bajado un poco, pero es cáustico. Entonces es eso. Tener precaución a que nadie lo toque. Por eso yo dije, ahora para hablar, para estar tranquilo, recojo todo, porque puede haber una gotita que no vea y la toco. Entonces no hay problema. Que yo me he tocado, porque a veces cuando estoy con las mangas haciendo cosas, por fuera del guante me pasa y se me pone rojo y me pica y me arde, pero no pasa gran cosa, porque lo peligroso es el líquido. Ya cuando se mezcla con aceite ya es una emulsión, ya baja un poco, pero es molesto. A ver, y después la otra cosa es, me regalaron hojas de laurel, pero son frescas. ¿Se podría hacer algo? Te envidio, porque yo, si son hojas frescas, déjalas secar. Las hojas se secan si uno tiene la rama, que yo es el sueño de mi vida tener un árbol de laurel, la cuelga y eso que se seque. Primero sirve para la comida, pero sirve para hacer este jabón. Este jabón yo maceré porque el laurel es carísimo. Uno lo compra y paga 1 euro 2, pero son 5 hojas. A ver, otra maestra, ¿qué días son sus lives para estar pendiente? Yo últimamente estoy haciendo los jueves, pero ya les digo, voy a ver si hago los jueves sobre las 6:30, pero intercalo miembros y público en general. Así que bueno, para que estén pendientes, sobre 6:30, porque a las 6 ando corriendo mucho, a las 6:30 me es mucho mejor. Voy a seguir hablando del laurel. Cuando yo quise hacer el jabón de Alepo, porque es el origen del jabón, yo empecé explicándoles un poquito. Cuando yo lo quise hacer, mi esposo me trajo muchísimas hojas de laurel para hacer la maceración correcta, con las proporciones correctas. Y yo lo tengo grabado el video, pero no ha salido nunca, lo tengo que editar, en una montaña de hojas de marcas distintas, porque aunque él fue al supermercado, claro, yo creo que necesitaba medio kilo o una cosa así. Y cada paquete viene con 20 gramos. Tuvo que comprar todo lo que había en el supermercado y solo me salieron 5 jabones. 5 jabones de este tamaño. O sea, si te regalaron eso, déjalo secar. Cuando yo saque el video del jabón de Alepo, lo haces y este jabón vale oro. Porque ya con aceite de oliva macerado en laurel,
y que necesita un año de curarse para que baje el pH, ya está llegando. Yo creo que ya llegó por el color, porque ha pasado por muchísimos. Ha pasado marrón, todo por aquí era marrón. O sea, observar este jabón ha sido un espectáculo y ya está perfecto. Pero claro, yo no sé cuánto hice exacto, pero fueron como medio kilo o igual 400 gramos de hojas de laurel y era una montaña así y fue un dineral. Solo saqué 5 jabones, o sea que si te regalaron eso, haz ese jabón. Macera, yo les voy a subir el video porque como ya están aprendiendo y necesitaba explicarles las medidas de seguridad, porque hay personas que va a la fórmula y se olvida de que tienen que ver todo el video. Las medidas de seguridad es mucho más importante, la vista de una persona es mucho más importante que ver la fórmula, ver cómo se hace. Tienen que saber hacerlo y cuidarse por sobre todo. Así que bueno, cuando yo les ponga el de Alepo con la historia del jabón que es divina, que me lleva mucho trabajo porque tengo que usar imágenes de IA y yo no tengo fotos de la época de antes de los egipcios cuando hacían estos jabones. Así que bueno, para que lo miren el video y aprendan y lo hagan, que se puede hacer sin hojas de laurel macerado. Lo que pasa es que este huele exquisito y no tiene fragancia, solo hojas de laurel macerado. Ya les digo, me salieron 5 y son oro, oro son. Después, podría hacer un jabón de glicerina con flores de rosa mosqueta, ya que hice un pedido y me llegó mucha cantidad y no sé qué hacer con ellas. Lourdes me escribió eso. La rosa mosqueta tiene unas propiedades maravillosas para la piel. Lo que ella puede hacer, porque ella tiene flores de rosa mosqueta. Todas las flores que uno les va a poner al jabón oxidan por el pH. Si nosotros a este jabón le queremos poner flores, seguramente nos oxiden o las tenemos que poner secas por arriba. Yo tengo algunos, yo no sé si en la comunidad hay, son como este, que los hice, y les he puesto flores por arriba decorados. Esto, en vez de ponerle esto, le ponen unas decoraciones de flores. Ahí sí se les puede conservar bien porque ya las flores están secas. Pero si hay que me está pidiendo flores con jabón de glicerina, habría que probar por fuera, poner las flores a ver qué efecto da. Porque por dentro, encapsuladas, las flores se van a poner negras, van a oxidar. La única flor que no oxida es la caléndula. Todas las otras flores se van a quedar marrones y van a oxidar. Si ustedes quieren un efecto, porque también es bonito, tendrían que poner molidas muy poquitas a modo de decoración, esparcidas, pero no llenen porque eso va a quedar todo oscuro. Yo tengo uno de rosa mosqueta, que nosotros teníamos unos pimpollos de rosa mosqueta, y Ornella también fue uno de nuestros primeros jabones que hicimos, porque decíamos, qué cosa más hermosa encapsular una rosa. Y al día ya estaba negra, y luego eso se empezó a manchar por todos lados. Yo todos esos jabones los guardo de recuerdo, así que algún día se los muestro y les muestro por qué han quedado así. Pues esos jabones es por eso mismo, las flores oxidan, y una vez oxida la flor, empieza a esparcirse el color marrón y al final uno no ve la flor, ve marrón. Por eso, ese tipo de macerados o ese tipo de cosas se suelen tapar con algún aditivo que realce un poquito más el color y que no parezca que está oxidado. A ver si luego dice, Arlene me puso, cada vez que hago un jabón saponificado, lo decoro con figuras de glicerina, pero las figuras se derriten. Estas las pongo cuando el jabón ya está enmoldado y espeso para decoración. A ver, es que yo sin gafas veo mal. Se derriten estas. Yo sabía que me iban a hacer esta pregunta porque yo en realidad iba a hacer este jabón, pero lo iba a hacer con otra forma y le iba a hacer unas decoraciones de glicerina. El tema fue que yo dije, voy a hacer uno de mañana temprano porque claro, yo no lo puedo desmoldar ahora, pero si queríamos decorarlo y hacerle otra cosa,
lo mejor sería haber tenido el jabón hecho primero. Pero no tuve tiempo y dije, bueno, vamos a hacer este que igual tiene más utilidad. Con respecto a las figuras de glicerina, este está decorado con una figura de glicerina de plátano. Yo tengo un molde de trocitos de plátano y lo decoré. Cuando nosotros mezclamos saponificado y mezclamos glicerina, tienen que tener muchísimo cuidado que la glicerina no se sobrecaliente. Porque si la glicerina, y la calidad también de la glicerina, si la glicerina se sobrecalienta, va a perder humedad, ya que va a estar castigada con esto, que va a estar pasando muchísimo calor. Este jabón se los voy a traer para tomarle la temperatura, porque es como un bebé. Este jabón, al tener el proceso, ya está duro, no para desmoldar, pero ya está duro, miren, ya está duro, para que vean si hay que hacer las cosas rápido. Darlo vuelta así, con cualquier jabón, imposible en este ratito. Todavía, si uno lo toca, se hunde el dedo. Tiene que estar duro, lo tienen que tocar y no se tiene que hundir. Voy a medir aquí, 39. La temperatura no ha sido tan elevada, tan alta. ¿Podemos poner nosotros adornitos de glicerina? Sí, los podemos poner, pero lo que yo les digo, voy a ponerlos aquí, lo que yo les digo, cuiden la temperatura, que no se sobrecaliente. Si ustedes, cuando sobrecalientan ese adornito en el jabón, cuando ya empieza, primero lo enmoldan y cuando ya se empieza a quedar duro, que empieza a quedarse como una crema, es cuando uno le hace todas estas cosas con cuchara, les empieza a hacer así y les clava los adornitos. En ese momento, una vez lo tengamos en el molde. Pero claro, para que esto no se derrita, claro, a ella se le derrite cuando, ahora entendí la pregunta, a ella se le derrite porque esto está muy caliente. Por eso hay que trabajar a temperaturas bajas, bajar lo más que se pueda. Si nosotros hubiéramos seguido esperando un poquito más, iba a estar mucho más baja la temperatura y la reacción iba a estar más controlada. Seguramente sea esa. No era que sudaba, era que se le derrite en el jabón, porque es que esto está, nunca me pasó, pero yo hago, siempre parto de congelado. Si yo parto de congelado o muy frío, no se me eleva tanto la temperatura. Entonces, claro, si esta glicerina la ponemos en algo que tiene 100 grados, claro que se va a derretir. Tiene que controlar la temperatura a partir de congelado para que no se derritan. Ahí dice sí se derriten. Se derriten por eso. Es como cuando uno hace velas. Cuando yo trabajo la parafina en gel, que llega a los 100 grados, si yo le hago figuritas de otro tipo de cera de soja que tiene 50 grados, cuando vierto los 100 grados me van a fundir la otra. Aquí es lo mismo. Lo que tienen que hacer es esperar a que baje la temperatura. Nunca me pasó porque yo parto primero. Si nosotros utilizamos nuestro líquido congelado o frío, vamos a tener menos vapor. Si tenemos menos vapor, menos posibilidad de respirar eso. Segundo, cuando ustedes empiecen a hacer mucho jabón, se van a dar cuenta del vapor porque el piso suele quedar hasta pegoteado. Entonces, si nosotros bajamos la emisión de vapores, ya no es solo por nuestros pulmones, por nuestra piel, por el pelo, por el suelo, sino también por la temperatura de la mezcla. Ya empezamos con menos temperatura. Al tener menos temperatura, ya luego ponemos estos adornitos y no se derriten. Pero es eso. Tienes que probar tú, Angélica, tú, Arlene, empiezas por congelado o por frío o lo haces del tiempo. A ese jabón se le puede agregar glicerina líquida. Al que hicimos recién como decoración por arriba, sí se le puede agregar. Tenemos jabones de glicerina, tenemos jabones saponificados y tenemos jabones híbridos.
Los jabones híbridos, este no sería híbrido porque tiene una decoración. Los jabones híbridos son cuando, supongamos que nosotros hacemos el pan, el molde grande, el pan, y cuando tengo todo en el molde le echo un chorro de glicerina líquida para que me quede una gota. Esos son los híbridos. Sí se puede hacer. Yo tengo hechos que hice unos jabones de miel y quedan muy bonitos. Aparte las personas no saben, pero ahí, cuidado, controlen la temperatura, la glicerina que le pongan, que no esté sobrecalentada, porque si no, fíjense de que el saponificado no se va a envolver y el de glicerina lo tienen que envolver justamente para protegerlo de la humedad. Entonces, si ustedes ponen mucha glicerina y la glicerina o no es de buena calidad o la sobrecalentaron, les va a sudar. Entonces, cuidado, poquita cosa. ¿Sí? Otra pregunta más. Una pregunta, ¿a ese jabón se le puede agregar? A ese ya está. Ya está, ya le dije. Sí se le puede agregar glicerina líquida. Otro día hago un directo y no hacemos jabón. Me preguntan todo. Puedo poner un tablón y me ponen todas las preguntas. Entonces yo pongo aquí cantidad de cosas en la mesa para ir respondiendo y mostrándoles, porque es la manera que ustedes pueden entender qué es lo que yo les estoy explicando. ¿Alguna otra pregunta? Que hoy ha sido, bueno, aquí son 9:10. El otro día teníamos a las 11. A veces me dicen que ponga un recordatorio. Yo sé que se puede programar, pero yo les digo la verdad, yo no sé cómo se hace. Entonces, he probado a ponerlo y tengo miedo de que llegue el momento y no. Las personas que me siguen desde antes, he mejorado muchísimo los directos porque antes no podía hacerlos desde el ordenador y no se podían ver así. Se veían en horizontal, que era o sea, sí, se veían en horizontal, que era un desastre. Estoy aprendiendo a ver si puedo en otro canal que no haya muchos suscriptores, porque claro, para aprender a hacer eso tengo que tratar de hacer los directos y ver cómo se programa, pero claro, si yo son 22.300 personas las que hay. Si yo me pongo a trastear a ver cómo es que se programa eso, porque yo tengo un programa que no sé prácticamente cómo se usa, en donde podría poner las diapositivas, podría poner una intro, podría poner muchas cosas, pero no sé cómo es. Entonces, perdonen, van a tener que estar pendientes. Por eso digo, siempre el mismo día, a la misma hora, y cuando yo aprenda ya les va a salir la notificación y les va a dejar todo. Es eso. Apenas estoy aprendiendo a editar videos, porque solo sé hacer jabón. Tengo que aprender a hacer videos y ahora a programarlo de YouTube. Es difícil. A ver qué más me pone. En Perú son las 3 de la tarde. Y otro mensajito que había ahí. No, es glicerina. A ver, otro que me quedó. Una pregunta. Entonces, ¿es mejor no dejar que el jabón cuando tiene figuras de glicerina no gelifique? No. Yo el próximo día voy a hacer un jabón y les voy a poner figuras de glicerina. Porque ustedes tienen que ver el momento. Cuando yo lo pongo, yo prácticamente no mido las temperaturas porque yo ya le conozco el truco. Salvo que esté haciendo algo muy especial o algo que, por ejemplo, hoy yo no quiero que quede mal. Siempre tirando por bajo, nunca se van a equivocar. Cuanto más bajo esté, va a quedar mejor. Siempre. Por eso yo me di la temperatura, dije vamos a moldar y hablé un poquito más, porque dije, bueno, le voy a dar un poquito más de tiempo a que siga bajando. Es que no bajaba tanto. Entonces, traten de que la temperatura baje lo más que puedan. Hay personas, esta chica, que es la que yo les comenté, que trae aceites de su restaurante, de un hotel, del restaurante del hotel, ella prepara la lejía de un día para el otro. O sea, la hace hoy y dice, mañana de tarde voy a hacer el jabón. Eso está del tiempo. Y ella lo hace y quedan perfectos. Yo lo he hecho así también y queda perfecto. Temperatura ambiente, las dos cosas, el aceite y temperatura ambiente, lo que es la lejía, que es la solución cáustica. Si ustedes lo van a hacer así, lo hacen en un bollón y lo cierran, esos bollones de conserva de cristal, no de plástico, porque estos pueden derretirse.
lo cierran y ya está. Ahí van a tener la temperatura lo más baja posible. Preparan los adornitos de glicerina, una vez los pongan en el molde, ella tendría que ver a qué temperatura funde la glicerina de ella, pero una vez lo ponga en el molde, que espere a que empiece a hacerse, porque cuando ella, antes de ponerle los dibujitos, tiene que manejarlos. Yo si lo vierto enseguida y lo manejo, no se me queda el dibujo, tengo que esperar un poco. Cuando ella espere un poco a que ya esté moldeable, primero que tome la temperatura para saber, a esta temperatura me quedó bien, o a esta temperatura sigue quedando mal, que ella todo lo que observe lo apunte. Siempre tienen que hacer eso para aprender ustedes mismos. Yo básicamente he aprendido haciendo e investigando. Entonces ella todo que lo apunte, que lo vaya registrando. Y luego que no se solidifique, pero que hunda los muñequitos o los adornitos cuando siga estando cremoso, pero durito. Entonces ahí lo pone y no se tiene que fundir, no se tendría que derretir. Y si no, que pruebe con otra calidad de glicerina. Otra cosa, ya ven que este jabón de coco es muy duro. Si tienen personas, o sea, si tienen que hacer jabones y ustedes dicen, yo estoy en un clima muy húmedo, a mí el adornito se me va a sudar mucho, pueden hacerlo con esta fórmula de coco. Le sacan todo lo que pusimos, porque para qué vamos a gastar en coco rallado, en arcilla. Lo hacen de agua normal y aceite de coco, la misma fórmula, y la colorean. Los adornos no es necesario que lo perfumen, porque ya va a tener perfume en jabón. Entonces pueden hacer fresitas, pueden hacer cositas, y como esto solidifica muy rápido, pueden hacer este mismo jabón con adorno único y exclusivamente todo de jabón. No necesitan utilizar glicerina. Pero para eso tendrían que 1 o 2 días antes hacer primero los adornos. Entonces ahí ya puedes hacer jabón, todo de jabón, y te ahorras el que se derrita. Eso no se va a derretir y tampoco te va a sudar. Y tener mucho cuidado con los colorantes líquidos, porque los colorantes líquidos suelen migrar. Yo prefiero, antes de colorante líquido para este tipo de jabones, utilizar, por ejemplo, este tiene chocolate, o utilizar arcillas, utilizar otro tipo de cosas que son más estables en el color, porque estos jabones sí son un poquito más caros. Si les quedara mal, ¿qué pueden hacer? Lo pueden rayar, es el proceso de refundido. Lo que pasa es que este va a ser mucho mejor refundirlo que uno de supermercado, porque este va a conservar nuestra glicerina natural. El del supermercado ya saben de que si ustedes lo rayan, es muy duro. Le han sacado la glicerina para vender la parte. Entonces, sí lo pueden hacer. Eso ya les explico otro día. A ver qué me dice Mari Carmen, maestra. Cuando el curado se puede envolver completo con un papel encerado o papel china, o solo envolver alrededor del jabón, como nos aconseja usted para envolverlos. Sí, los pueden envolver en papel. Los pueden envolver en papel, los pueden envolver en cajitas, los pueden envolver en cantidad de cosas, pero que permita que transpire. Si lo envuelven en nylon, no va a transpirar. Yo, por ejemplo, estuve viendo, hay personas que hacen jabones y son maestros, y ellos venden sus jabones y ellos los envuelven en papel. Yo no sé si ellos los envuelven antes de mandarlo para que quede bonito o si realmente los conservan así todo el tiempo. ¿Cómo los pongo yo a secar y curar? Porque imagínense de que si hacemos un pan, vamos a tener 10, y si mañana hacemos otro, vamos a tener otros 10. Yo tengo una zapatera, no sé si se ve ahí atrás. A ver, ahí sí, tengo unos cajoncitos, pero abajo tengo unas zapateras. Esas son zapateras de madera que les pongo una toalla por arriba, entonces los tengo ahí acomodaditos, les pongo otra toalla para que no tengan tierra y no estén en la vuelta. Entonces en la zapatera los pongo todos paraditos y todos los días los voy girando. Cuando nacen, que es su primer momento, el primer día que los tengo que observar más, porque a veces
si empieza a levantar mucho la temperatura, se pueden aquí hacer así, y se hace como un volcán, entonces se abre. Entonces uno lo tiene que ir controlando. El primer día no los mando ahí, los dejo más por aquí cerca. Pero luego sí los pongo ahí que se vayan curando. Una vez esté curado completamente, los guardo en el mueble que yo les he mostrado. En el mueble tengo estantes que también son zapateras y le pongo toallas y todo y los paro y ahí se van quedando para consumirse lo que es el agua y todo. O sea, se va evaporando el agua, se van haciendo más pequeños, pero se hacen de este tamaño. Este tiene 15 días y no pica para nada. Podemos medirle el pH para, para ver cómo está. Tengo 3 horas de grabación y lo estoy editando, me estoy volviendo loca. Aquí, a ver el pH cómo le ha bajado. Ya veo que está todavía un poco fuerte porque tiene que ser más verdoso. Así le miden el pH. Estas tiritas yo las compré, las pueden comprar en la farmacia, las pueden comprar en AliExpress. Ha bajado mucho, pero yo estoy en un sitio donde hace muchísimo calor. Miren, ha bajado muchísimo el pH, muchísimo, muchísimo. Entonces, con envolver lo que le estaba explicando a Mari Carmen, yo descubrí es como una plantilla que todavía no me ha llegado, la compré ayer, en donde uno puede hacer con unos sobrecitos de papel. Es una plantilla como con cincel para cortar, así que les voy a mostrar cuando la tenga, porque se pueden hacer unos sobrecitos de papel china, por ejemplo, para envolverlos y ponerlos aquí. O todo depende a quién le vendan ustedes el producto, porque hay sitios en donde si van al mercado le ponen una fajita para poner qué es lo que tiene y ya está. O si no, lo pueden poner, por ejemplo, pueden envolverlo, depende de dónde lo vendan y depende de lo que paguen, porque todo lo que le pongan va a ser tiempo y dinero. Entonces, una opción puede ser ponerle la fajita. En AliExpress venden fajitas en donde están muy bonitas porque vienen con dibujitos de lavanda, de cositas, y ustedes pueden escribir hasta con un bolígrafo de lo que tienen. Pueden hacerlos así. Yo cuando los tengo para la venta, los pongo todos así, con su etiquetita, y uno lo muestro sin etiquetita para que vean, porque yo les suelo poner un sello, que este sello lo he mandado a hacer, en donde dice, les pongo ese y tengo más sellos, tengo muchísimos. En AliExpress hay vendedores en donde dicen, mándenme lo que usted quiere ponerle y yo se lo pongo. Yo le mandé esto, creo que me salió 6 euros o 7 euros, ellos le ponen lo que ustedes quieran. A ver qué más me puso. Bueno, Mari Carmen ya está. Si añadimos ralladuras o coco en polvo, ¿se degrada el coco estropeado al jabón? Lo digo porque al ser materia orgánica, eso me lo dijo Lili. Yo le puse esto y este jabón tiene 3 años. No tiene ni una pinta negra, ni una. Mira, ha quedado perfecto. Fíjense de que esto, al ser tan alcalino, imposible que viva bacteria. Aquí no se degrada nada. Todo se transforma en jabón. Si ustedes le ponen mucha ralladura, lo que puede pasar a la hora, no tanto con el coco, porque el coco se va a humedecer y va a quedar blando, pero supongamos que sea, porque también se le pone esto, supongamos que sea esto, lo que le pongan. Esto lo muelen, lo rayan y se lo ponen también. O si es ralladura de naranja seca, si ustedes le ponen mucho, puede rayar la piel. Pero es eso, este es blandito. Pero no les va a pasar nada, no les va a pasar nada. Porque una de las cosas que yo lo dije, cuando hablamos de jabón de supermercado, yo les dije, el jabón de supermercado es más duro porque la industria saca la glicerina. Nuestro jabón artesanal tiene glicerina y la glicerina es conservante natural. Todo lo que nosotros le podemos poner, no es lo mismo ponerle un trozo de fruta a ponerle deshidratado, porque la vida está en el agua. Nosotros estamos poniendo coco rallado, deshidratado y seco. Aquí no lo dice, pero es seco. Yo no puse coco de la planta. Si lo pongo, sí se me va a poner feo. Por ejemplo,
Yo he hecho de naranja y quedan hermosísimos, con naranja por fuera, enterrada una naranja. La naranja se empezó a degradar, tuve que cortarlos al medio, para mí, los tuve que cortar, sacarle todo porque se había puesto feo. O sea que lo que ella dice tiene razón, pero estamos poniendo seco y estamos poniendo dentro de un jabón de glicerina en donde se va a conservar y queda encapsulado. No es lo mismo que yo la ponga por arriba de decoración, es diferente. Después, los pigmentos, las micas, colorantes líquidos de glicerina son los mismos para los saponificados o tienen el mismo tiempo de vida útil, 6 meses, los de glicerina duran más. Los jabones prácticamente son los mismos. Estos, si nosotros tenemos mucha más variedad, muchas más opciones en este tipo de jabones, pero cuidado, porque eso es otro video. Nosotros estamos trabajando en un medio tan alcalino que ponemos un rosa, igual no queda rosa. Yo hice un jabón de hibisco, con polvo de hibisco, y no quedó rosa, quedó verde. Tuve que poner color para que quedara rosa. Entonces, cuidado. Hagan pequeñas pruebas en pequeñas cantidades, a ver qué color queda una vez pasa el proceso. Ya saben, el chocolate es estable, ha quedado bien. Y esto era plátano, ha quedado bastante bien con puntitos de plátano, plátano puré. Entonces, con respecto a los colorantes, como nosotros en los jabones saponificados vamos a trabajar con aceites y con aguas, los colores aptos para jabón pueden ser tanto a base de agua como a base de aceite. Que no pasa eso con la glicerina. Con la glicerina es mucho más complicado conseguir los colorantes, aunque muchos de los colorantes son a base de agua, los líquidos, por eso migran, porque son a base de agua. Pero este tipo de colorantes, siempre que sea de grado cosmético, pueden usar micas, que usar micas aquí es un despropósito porque se necesitaría muchísima mica para dar color. Es mucho mejor colorear con arcillas porque el cliente que quiere este tipo de jabones busca una línea natural. Le podemos poner algo de mica, alguna cosa, pero porque este tiene, por ejemplo, mica dorada, no sé si lo ven, a ver si ahí enfoco un poquito más. Ahí tiene mica dorada. Todo por aquí tiene, es como una línea de lápiz en dorado. No se nota, pero tiene una línea dorada. Ahí yo puse micas y luego yo coloreo con chocolates. Se puede colorear con arcillas. Yo tengo muchísima gama de arcillas. Las arcillas suelen ser, como tienen origen mineral y todo, suelen ser mucho más estables al color. Se pueden utilizar matcha, espirulina, todo ese tipo de cosas. ¿Qué? Propiedades. Va a tener algo de propiedades, pero el jabón se enjuaga. Este tipo de jabones, según la regulación cosmética, no se puede vender ofreciendo propiedades. Hay que venderlo ofreciendo que es un jabón y que limpia. En el mercado de Estados Unidos, este jabón tiene plena libertad para venderse. La glicerina no, necesitan un permiso, necesitan licencias, necesitan pagar patentes, la fórmula, o sea, de que este tipo de jabones no van a tener problema siempre y cuando ustedes digan, este jabón limpia. Este jabón tiene carbón activo porque yo coloreo con carbón activo. Pueden a las personas de confianza decirles, el carbón activo atrapa todas las impurezas, es limpiador, es muy bueno para piel grasa, pero no lo pueden poner en la etiqueta. Es un jabón de coco, por ejemplo, con carbón activo. El que lo sepa lo va a comprar. Pero ya les digo, con respecto a la regulación, vender este tipo de jabones no va a haber problema. Vender jabones de glicerina se consideran cosméticos y sí puede haber problemas si algún artesano, porque ya saben que la gente es así, uno vende más que el otro y dice, eso no se puede vender, entonces mucho cuidado, no pongan avisos en internet, estos sí se pueden vender en Estados Unidos, en Europa también están regulados, así que tienen que tener un poquito de cuidado. A ver, ¿qué más? Yo tengo coco en polvo, las etiquetas se pueden hacer con Canva, sí, las etiquetas
se hacen con Canva. Yo hice una etiqueta, estoy también editando este video, esto hice, bueno, como para hacer el kit que quedó muy bonito con la esponja. Esa la hice en Canva, no se ve, voy a ponerle algo. La hice en Canva y la llevé a Word, la descargué, la llevé a Word y porque Canva cuando uno la va a imprimir sale una. Entonces tenemos que ahorrar, no podemos para 10 etiquetas gastar 10 hojas. Tenemos que copiar en Word y copiar la plantilla. Entonces gastamos una hoja, imprimimos las 10 etiquetas, porque ese es un papel especial autoadhesivo. Entonces, si utilizan Canva y no les da plantilla, lo pasan a Word y hacen plantillas. A ver qué más, perdón por volver a preguntar. Si le ponemos sello, ¿sería al sacarlo del molde antes del curado? Sí, Mari Carmen. A ver, yo no les puedo sacar el molde, el jabón todavía no se puede sacar. Voy a mirarlo. Si yo lo aprieto, se hunde un poco. No lo puedo apretar porque me va a quedar deformado. Pero miren, ya está quedando prácticamente blanco. Si un jabón está bien hecho, se hace jabón. Si un jabón está mal hecho, le va a quedar una capa de aceite por arriba. O sea, es por eso que en la regulación americana ellos saben, para que sea jabón, es que está bien hecho. Gustará o no gustará, pero el jabón es jabón y está bien. Entonces, si nosotros lo queremos sellar, primero, jabón de coco especial, porque el jabón de coco endurece rápido, se hace muy duro. Para sellar este jabón, hay que irlo controlando. Pueden ser 6 horas, 7 horas, 8 horas. Este jabón, yo, que es diferente, yo lo hice con manteca de karité, coco, ricino, tienen bastantes aceites y mantecas, pero es un poco complicado como para ponérselos desaponificado el primero. Este es un poco más fácil. Entonces, cuando yo lo hice, esperé 24 horas, a veces espero un poco más. Yo voy viendo en el molde y tiene que estar bastante sólido. Cuando yo voy a hacer uno y después hago al día siguiente el desmolde para que ustedes lo vean y para que vean cómo lo hago. Porque yo se los cuento, pero ustedes tienen que verlo. Cuando yo tengo mi molde, lo corto y antes de sellarlo, yo lo dejo 1 o 2 horas que agarre aire. Porque si yo lo sello de una, a veces el sello no queda bien. No queda todo bien marcado. Entonces, le voy dando tiempo a que las paredes se solidifiquen. Primero, desmoldo. Lo dejo que agarre un poco de aire. Igual 20 minutos, media hora, como esté. A veces le pongo alcohol. El alcohol va a acelerar la traza absolutamente siempre. Y en nuestro jabón no solo va a dar un poco de brillo, sino que me va a asegurar el que se me vaya secando más rápido. Entonces, cuando lo desmoldo, a veces, no siempre, por eso les digo, empiecen a hacer jabones y empiecen a echarle un ojo, porque se van a dar cuenta, aquí le voy a hacer, esto en realidad es algo tan milenario, tan artesanal, que hay que hacerlo y muchas veces que les va a salir solo, va a ser como andar en bicicleta, ya se los digo. Entonces, lo saco, lo desmoldo y una vez que lo desmoldo, lo dejo que se aeree. 20 minutos, un rato, no pasa nada, yo lo voy calculando. Sé que el coco es la excepción de las excepciones. Con el coco hay que hacer rápido. Con todo esto hay tiempo para que si hacen este y se les queda muy duro, no pasa lo mismo con todos, es solo con este. Entonces, cuando lo corto, lo vuelvo a dejar que se airee otra vez. Voy a tomar agua. Entonces, que agarre mucho aire otra vez. Entonces, mis paredes, estas, también se van, es como que se van a curar también. No, no es curar, pero van a agarrar aire. No es lo mismo cortar un pastel
a que ya tenga la crosta, la capita del borde. Entonces lo dejo que agarre aire. Cuando agarra aire, lo sello. Pero antes de sellarlo, mojo con alcohol el sello para que el sello no se me quede pegado al jabón. Suelo hacer eso. Hay otras personas, y yo a veces lo he hecho, que le ponen un poco de papel de film para dividir el sello al jabón. Pero haciendo, observando, me voy dando cuenta de que el papel de film me va a tirar el sello, entonces me va a deformar lo que yo quiero poner. Lo mejor es el alcohol. Ponemos alcohol en el sello y luego lo sellamos. Lo sellamos y lo dejamos. Otro rato. Y luego le hacemos los biseles. Siempre voy dejando tiempo entre uno y otro. Siempre también depende de la fórmula. Si yo tuviera que sellar este no porque es viejo, pero el de coco, seguramente lo haría mucho más rápido, no dejaría tanto, porque el aire hace que el coco se haga piedra. Entonces, sellar algo con piedra ya es más difícil. A ver qué más me pone. Sí, bueno, lo de los sellos ya está, es lo último. ¿Tienen alguna otra pregunta? Hay muchísimos, más o menos siempre han sido unas 300 personas que han visto, no sé si han entrado y han salido, pero yo tengo todas las estadísticas aquí. ¿Alguna otra pregunta? 57 likes. Ya saben que para activar tienen que comentar, ahora gracias a todos los comentarios están mostrando los videos en Tailandia. Así que ustedes están ayudando a otras personas en Tailandia, en Indonesia, en esos lugares tan exóticos que también necesitan emprender, hacer jabones, ya sea para uso personal como para llevar un dinerito extra a su casa. Así que no olviden compartir, comentar, más que para ayudarme a mí, ayudar a otras personas que también conozcan cómo se hacen jabones, glicerina y cómo se pueden ganar un pesito más. Así que bueno, no se olviden de poner comentarios, que siempre contesto. Ya YouTube, como son tantos los comentarios, me pone, ha recibido tantos comentarios y no sé ni quiénes son. Te hago un resumen. Mandamos corazones a todos y yo le pongo no para leerlos. Pero a veces me muestra algunos y después al rato, cuando entro a ver si hay otro comentario, me saca comentarios de hace 10 horas atrás y digo, pero si yo entro cada 5 minutos, no vi ese comentario. Así que bueno, ya saben, YouTube está haciendo un resumen de los comentarios y empiezo a mandar corazones. Yo voy a querer escribir a todos y contestarles, pero claro, son muchísimas las personas. Pero ya les digo, YouTube está cambiando y al menos en este canal, porque son tantas personas, me dicen, mandamos corazones a todos. De momento digo no, pero no sé. Y algunos mensajes a veces, si ustedes lo ponen dentro del hilo de otra conversación, yo los veo en el móvil, pero cuando quiero contestar me cuesta muchísimo encontrarlo. Así que mejor que empiecen igual a conversar nuevo en cualquier video, no pasa nada. Después dice, te encontré hace poquito y me encanta cómo explicas de Argentina. Paola, pues muy bien, me alegro mucho, Paola. Yo también soy de Santa Fe. Así que bueno, compárteme en Argentina, que también a todos los argentinos nos hace falta un dinerito extra. Y cuidar nuestra piel, porque también es eso. Así que bueno, yo no sé si tienen algún saludo, si tienen algo. Le voy a mandar saludos a Suki, que el otro día me mandó 20 mensajes y no miró, lo miró diferido. Y ahora seguro que Suki no está mirando, pero bueno, ya lo mirará. A mí me encanta que miren el diferido. No sé si les ha salido publicidad. A ver qué dice. Solo decirte ha sido muy agradable y súper. Las explicaciones fabulosas. Muchas gracias y descanse. Gracias, Bella. Saludos desde Bahía de Banderas, México. Me encanta aprender. Hilda, Josefa, Lilith, Paola, Mari Carmen, Julia y muchos más. Seguramente me esté mirando Sabrina de Italia, que pobre, me dio una cosa, ella lo mira y ella es de Italia, también me están mostrando en Italia. Y Sabrina es mi primer miembro de Italia, me manda mensajes. Mis abuelos y bisabuelos eran italianos, y ella se lo comenté en uno de los mensajes a ella. Y claro, ella me pone y me dice,
yo te miro todo el video, pero no escribo porque no puedo hablar así. Y lo mira diferido luego con el subtítulo. Sabrina y cualquier otra persona puede escribir en cualquier idioma porque Google y YouTube tienen una aplicación para que yo pueda entender todo lo que me pongan. Así que si me están mirando en otro idioma, no importa que sea nepalí, que sea punjabi, yo pongo esos idiomas porque yo sé que esa gente me mira. Así que me pueden escribir que yo encantadísima les voy a contestar. Así que bueno, Josefa, muchas gracias. Mucha publicidad, pero no importa. Este mes me ha ido súper bien con los directos, así que tengo más aditivos para comprar. Me ha llegado un paquete que no lo he podido abrir. Si quieren se los abro ahora en directo y ya lo ven, o si no, lo dejamos para otro video. Es que si no estoy haciendo unboxing y todos los días. A ver qué me puse Lili. Si ya quieres aprender a hacerlos con hidróxido de sodio, de aceites vegetales y grasas, es otra historia porque he de realizar otros cálculos y tienes que dejar 40 días de curación. Sí, yo tengo eso. Porque ya les digo, todo lo que estoy recaudando en el canal es para comprar insumos nuevos y moldes. Que ya no quiero más moldes, pero siempre veo algo. Yo ya tengo listo, necesito un poquito de tiempo. Me lleva mucho tiempo editar los videos, por eso prefiero hacer los directos. Y aunque mañana me paso todo el día con los subtítulos, me es mucho más fácil que editar un video tan largo y les puedo explicar mejor. Yo tengo para hacer jabón líquido, jabón en crema, bombas, cantidad de cosas tengo que he comprado los insumos y necesito tiempo, pero ya en cualquier momento, denme un mes o dos para que empiecen a ver eso, porque, y voy a tratar, que no sé si lo lograré y se los voy a decir, hacer una base de glicerina, que también tengo todos los aditivos para tratar de hacerla. Yo no soy partidaria de hacerlas, porque las veces que la hice no me han hecho mucha burbuja, me ha dado un olor feo, pero bueno, voy a intentarlo. Mi hermana trabaja en una farmacia y tiene muchas amigas que son químicas. Y las amigas de mi hermana son mis amigas, porque también estamos en cumpleaños, en fiestas y en cosas. Entonces, a ver si con una química podemos hacer alguna cosa como para poder hacer alguna base de glicerina, por lo menos digna, para que puedan hacer todos jabones y de calidad. Así que ya les voy diciendo, pero no me comprometo porque eso es muy difícil. Hace muchos años que he estado atrás de eso y a mí de momento no me ha quedado bien ni me ha sido rentable, pero voy a intentarlo otra vez porque hay mucha gente que me lo pide. Después, me encantaría otro día hicieras un video de jabón líquido con hidróxido de potasio. Te agradecería mucho. Vamos a necesitar muchísimas horas. El jabón líquido, yo le soy sincera, yo no hice nunca. O sea, que tengo que primero hacerlo yo sola. Hacer uno. Si sale bien, les hago el video. Si sale bien, voy a hacer otro. Y ya les hago uno en directo, pero yo creo que son muchas horas para hacer el jabón líquido. Así que ahí, bueno, ya, no sé, nos preparamos un almuerzo porque se nos van a ir 4, 5, 6 horas, que dirán, eso no es nada, pero no es lo mismo hacer muchas cosas o hacer 10 fórmulas a estar solo revolviendo una olla 4 horas. Es bastante difícil. Después, ¿qué más? Pero lo puedo hacer, podemos hacer el jabón líquido y yo les pongo las cámaras rápidas y luego les hago un directo y conversamos y les explico todo lo que les estoy explicando ahora. Pero es un palizón estar revolviendo una olla y controlándola horas y horas y horas. Y todavía con la tensión de que es la segunda o tercera vez que lo hago. Una cosa es algo que uno lo hace mucho. Pero ya les digo, el jabón líquido y jabón en crema y todo, tengo las fórmulas, pero necesito tiempo para ponerlas en práctica porque yo no he hecho nunca. Primera vez que voy a hacer, pero bueno, me da ilusión también seguir aprendiendo y también haciendo cosas. Y también tengo una de las cosas que les quiero mostrar otro día. Tengo un extrusor hace más de un año. No sé si saben, el extrusor es como una máquina de churros en donde tienen muchos dibujitos.
también quiero hacer esos jabones, pero con dibujos puestos aquí. No lo hice nunca, hace un año y algo que tengo esa, es una máquina manual. Uno la va apretando y va saliendo. Se usa mucho para manualidades, pero esta es grande para hacer jabón. Habría que hacer un jabón, no el de coco porque endurece muy rápido, pero este o cualquier otra fórmula de un día para el otro y en una bolsa, por ejemplo, para que quede jabón moldeable. Una vez uno haga todos los dibujos, ya hace el jabón para envolverlo. Así que eso también voy a ver si lo puedo hacer. Lo que pasa es que, ya les digo, editar me lleva muchísimo, muchísimo tiempo. Al principio, un video me llevaba 4 días. Ahora, un video me está llevando un día y medio. He mejorado muchísimo, pero claro, son muchos videos. YouTube pide videos porque me va mandando estadísticas y me va diciendo, venga, otro. Y al final no tengo ni que subir, pero bueno. La semana que viene les voy a hacer un directo a los miembros y seguramente, si no hay ningún inconveniente, al aire van a salir 3 videos. Así que la semana que viene igual están de parabienes y tienen muchos videos. A ver si puedo, si tengo tiempo. ¿Cómo tengo que practicar si funciona el programa para también ir mejorando? Porque si hacemos siempre lo mismo, obtendremos los mismos resultados. A ver si puedo programar los directos y todo. Un día que tenga tiempo me voy a poner en el canal de las velas, pero no sé cuándo, a probar si funcionan las cosas. Como hay menos suscriptores, hay 2000, pero muchos de ellos son ustedes. Ya saben, yo me pongo a probar y ustedes me miran y hacemos, y yo les enseño a hacer una vela postre, alguna cosa, y vamos probando que funcione bien el programa porque tengo que aprender eso. Así que bueno, muchísimas gracias a Rosario que ha comprado el librito. Es como una revista con 10 fórmulas de avena. Así que bueno, les voy a dejar también el enlace. Esas fórmulas de avena en glicerina, que son 10, no van a salir al aire y están muy buenas, están muy bien pensadas. Ya les digo, tengo una amiga que es química y yo antes de emitir opinión o hacer algo, aunque yo sé hacer jabón, siempre me gusta estar sobre lo seguro y que me vaya diciendo que esté correctamente para la piel. Y esas fórmulas están excelentes, son hermosísimas. Seguramente haga alguna de ellas porque estoy enamorada de muchas, pero saldrán aunque lo haga mañana, guardo el video y saldrán en 2-3 años, porque realmente necesito un poco de fondos para seguir con el canal. Los programas de edición son muy caros, hay que pagar por mes, programas de edición, aditivos, glicerina, todo eso, y claro, es por eso que hice eso, como para el que quiera colaborar con algo, pues puede comprarla, y el que no, no pasa nada. No hay ningún problema. Yo feliz de la vida con estar con ustedes. Así que bueno, maestra, disculpe, las fórmulas de avena tienen el INSI, es que me interesa para la venta. Yo creo que no, pero tú no te preocupes porque yo el PDF lo puedo cambiar. Ese PDF yo lo puse en Hotmart, lo puedo cambiar, le puedo poner el INSI, aviso que tiene el INSI y ya lo compran. Por eso es bueno que me digan si necesitan algo en específico, así yo les pongo INSI. Con respecto al INSI, yo había dicho que iba a empezar a poner los videos con el INSI y al final, a lo último, en algunos no, porque muchas personas cambian la fórmula porque no tienen exactamente la misma fragancia o no tienen el mismo color. Entonces, si cambian la fórmula, no tiene mucho sentido que copien la mía, porque la mía es para mí. Pero si lo van a hacer exactamente igual a como yo lo doy, pueden ponerla, pueden copiarla. De hecho, yo les voy a poner el INSI a este. Ustedes me lo ponen en un comentario, no hay problema, y yo se los pongo. Porque la web que yo les estoy recomendando, que es INSI Beauty, estábamos hablando con Jenny, creo que fue ayer o antes de ayer. No sé, antes uno ponía el aditivo y salía el INSI. Ahora yo entro a Google y pongo carbón activo INSI y me sale esa web, INSI Beauty, como primera y copio. Es mucho más engorroso porque tengo que copiar y pegar aditivo por aditivo para ponerlo. Pero bueno, lo pueden hacer. Si algún INSI que yo les doy no cuadra con lo que ustedes ponen, ustedes podrían empezar a hacerse un diccionario, que igual les va a llevar 3 hojas,
en donde ponen aceite de coco se llama tanto, o carbón activo se llama tanto. Entonces, el aditivo que ustedes cambian ya lo tienen ahí apuntadito. Entonces, ahí lo ponen. Siempre se ordena de mayor a menor. Si tuviéramos que hacer el INSI, como es una nomenclatura, yo no la sé de memoria, tengo que mirarla, y lo tiene todos los artículos, todos los productos de belleza. En nuestra fórmula, ¿qué pusimos más? Pusimos 500 gramos de este. Este va a ir primero en nuestro INSI. Luego, ¿qué pusimos? La leche de coco. Este va a ir segundo. Luego, ¿qué pusimos? La sosa. Este va a ir tercero en el índice. Y luego, de todo lo otro que nosotros pusimos prácticamente lo mismo, lo vamos a ordenar, pero de que pusimos más primero. Entonces, si puse más de este, va aquí este, y luego va este, y luego va el otro. Y lo último que pusimos 10 gramos, que es muy poquito, es la fragancia. Por lo general, la fragancia y los colores es lo que van menos. Lo que tenga menos de 1% no están obligados a declararlos. Yo les recomiendo que pongan todo, porque hay personas que pueden ser alérgicos. Si ustedes ponen canela y hay personas que son alérgicos a la canela, es bueno que sepa que eso tiene canela. También, cuando ustedes pongan la etiqueta, aunque ustedes utilicen aceite de coco, que es inofensivo, pongan, puede contener alérgenos. Poniendo puede contener alérgenos, se están curando de espanto si alguien dice algo, porque dicen, vale, yo dije, esto puede dar alergia. Entonces, primero, cuídense ustedes, cuiden a las personas, pero si ustedes van a vender, cuídense ustedes, porque cuidándose ustedes, cuidan a su familia, de que no venga ninguna multa ni nada. ¿Qué más me ponen? Aquí en Europa no puedes vender ningún cosmético sin el INSI. Aquí en Europa no puedes vender ningún cosmético sin patente de fórmula. Ninguno. Solamente puedes vender en mercados artesanos. O sea, puedes. No puedes vender. Pero la gente vende, sí, porque una cosa es el mercado local. Yo cuando veo un artesano, porque a mí no me importa, si me importara no haría el canal. Yo sé que la gente tiene que ganarse la vida con algo, pero yo veo gente que vende cosméticos faciales, serum faciales, nadie, absolutamente nadie tiene licencia. Cada fórmula, simplemente registrarla en lo que es en Europa, que regula todo la cosmética en España, en el Ministerio de Sanidad, son 936 euros la fórmula. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Es imposible que un artesano para vender 10 jabones pague 900 euros. Entonces, si ustedes ponen el INSI, están dando un poquito más de seriedad de que estudiaron, de que lo saben. Igual tienen una multa menor, pero poner el INSI no quiere decir que se pueda vender. Se puede vender si ustedes tienen la licencia. ¿Qué hacen muchas personas? Y eso es una de las cosas que yo sí quisiera hacer, pero también me pongo a pensar, digo, ¿cuántos jabones voy a vender? ¿Vendo 20, 100? Porque uno puede, los jabones saponificados, no los de glicerina, porque cada uno lleva su fórmula diferente, es mucho más cosmético el de glicerina que este. El saponificado de aceite, si uno consigue una combinación de aceites muy buena, puede patentarla y puede hacer variaciones de color y de aroma, porque eso sí está permitido. Pero ya tendría que contar con un químico, porque el químico tiene que respaldar la fórmula y tienen que tener 900 euros para presentarlo a Europa, más tener un laboratorio o un sitio único y exclusivamente como para hacer el jabón. Entonces digo, uno lo puede hacer con una fórmula, aunque haga variantes, porque como les decía, con el extrusor uno puede hacer dibujos y lo vende como jabón decorativo, porque tiene dibujos, va a ser hidratante, pero puede sacar cantidad de colecciones con cantidad de dibujos diferentes, pero siempre va a ser la misma fórmula. Y eso hacen muchísimos artesanos. Patentan una fórmula
pagan 900 euros, que dura 5 años la patente, y luego simplemente venden colecciones de jabones diferentes, perfumados diferentes, pero en realidad es la misma fórmula patentada. Eso sí lo pueden hacer. Y le ponen el INSI y todo, pero artesanos en mercados, yo no creo que sea rentable. Así que digo, si vamos a pegar una cosa para ahorrar hoja y sacar 10, yo no creo que ningún artesano pague 1.000 euros para vender 5 jabones. Imposible. Ninguno lo puede hacer. Pero bueno, todo el mundo necesita ganarse la vida y hacerlo. Y hay jabones muy buenos. Ya les digo, una de las cosas por las que hago énfasis en que el jabón es algo tan antiguo y tan perfecto que en realidad la regulación, yo creo que no estoy hablando de los de glicerina porque ahí sí uno puede poner muchísimas cosas, puede hacer combinaciones y pueden ser peligrosas, pero estos, ya le digo, el jabón, si queda mal, no se hace jabón. Y segundo, desde prácticamente cuando se originó el fuego salieron los jabones. Así que yo no sé qué tanta licencia y tanto negocio puede haber con eso, porque más antiguo que esto y la fórmula es tan sencilla, fíjense en que pusimos poquitas cosas, hicimos un jabón precioso. Así que bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más o ya? Hoy ha sido 3 horas 20 y tenemos 240 mirando. Así que bueno, yo si quieren ya me despido, un saludo a todos. Mila, muy feliz cumpleaños, que creo que Mila no estuvo, pero seguramente si lo vea, pues un besito de mi parte, que me acordé el 21. Y bueno, ya a todos, a Jenny, voy a modificar el INSI y voy a empezar a poner, porque ya para el mes que viene voy a sacar otra, les voy a poner el INSI. Ya les digo, no van a salir al aire porque tengo muchas personas, inclusive miembros, que tienen spa o centro de bellezas, entonces tienen un poquito de exclusividad. Entonces, las fórmulas están muy bien. Así que, bueno, mándenme muchos besitos. Jenny, Lilith, en Argentina y todo eso también está la regulación, pero claro, estamos hablando de grandes ciudades. Si ustedes venden en un pueblo pequeño, a un vecino o algo, no pasa nada. Yo también vendo jabones, pero no los pongo en internet. Imagínense yo con el canal, podría decir, vendo jabones. Eso no se puede hacer legalmente, con patente y con todo, no. Cuando lo haga es porque tenga la fórmula. Pero de entre casa, conocidos o familiares sí pueden hacerlo y el boca a boca sí sigue vendiendo. Así que bueno, Josefa, un besito. Mari Carmen, un besito. Y MB Consultorías Formación. Saludos desde El Salvador, Verónica. Hoy llegué demasiado tarde. Espero poder verlo completo después. Soy Vitia. No sé si leo bien. Sin gafas estoy cada vez peor. A mí me encantan diferido, así que no se preocupen. Ya me voy quedando con el ratón. Yo creo, ya son las 10. Así que bueno, un besito muy grande. Nos vemos en el próximo video. Las preguntas, las dudas me las ponen. Y bueno, un besito. Arlene, besitos. Un besito, pórtense bien. Y miren los videos y miren los otros canales que necesitan también un poquito de cariño. Un besito. Chao, chao. Voy a terminar ya la emisión. A ver. Siempre soy un desastre. Voy a agarrar esto. Les voy a poner el INSI y les voy a poner la fórmula en la comunidad y en la descripción y en el comentario. Eso mañana se los pongo. Un besito. Pórtense bien. Chao, chao.